¿Mm? Yo tengo aquí el mío. Ah, ok. Sí. Yo creo que ya. Seguimos. Continuamos con el curso Precongreso PANCO GETECU y me corresponde presentar a alguien que, de acuerdo con su extenso currículum dice licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Santiago de Compostela, especialista en servicio del aparato digestivo, Complejo Hospitalario, Universidad de Santiago de Compostela, encargado de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Servicio del Aparato Digestivo, Complejo Hospitalario Santiago, y presidente actual del Grupo Español de Trabajo GETECU, ese grupo con quien ya estamos unidos y con quien seguiremos trabajando juntos, buscando todas esas alternativas buenas para PANCO y para los miembros de PANCO. Falta, yo creo, aquí algo importante. Miembro honorario de PANCO porque se lo merece y amigo de todos nosotros. Con ustedes, con el tema errores en enfermedad inflamatoria intestinal, el maestro Manuel Barreiro. Muchísimas gracias, maestro, por estar con nosotros. Eso pasa. Bueno, eso pasa. Mientras tanto, solamente recordarles la dinámica del curso a todos los que seguimos en él, y a mí me automoderaré juntamente con Guillermo cuando me toque, pero bueno, recordar que faltan 2 casos, ¿son? Sí. Sí, los que faltan son el de recurrencia posquirúrgica y el de colitis grave. En el de recurrencia por la parte de GETECU voy a estar yo, y por la parte de PANCO estará Liliana Jiménez, que ha sido un placer trabajar con ella, y así ya luego ganamos tiempo para decirlo mientras Manu carga su presentación. Y por la de colitis grave estará Yamile Zabana, que ya la conocéis de su anterior ponencia, y Clara Lee Almonte. Entonces vamos a ver si Manu ha conseguido cargar su presentación y le vamos a pedir que la haga 2 minutos más corta para que nos dé tiempo. Mientras tanto, importante, todo aquel que todavía no sea miembro de PANCO y que quiera participar a nuestra organización, en la oficina de Félix, de Travel Solution, van a tener una planilla con unos datos muy concretos, nombre, apellido, país y si desea pertenecer a PANCO, y con mucho gusto lo vamos a incorporar a la brevedad posible. Esta es la mía. ¿Qué? Esa es la conferencia mía. Esa no es la del doctor. No, fue la que ¿Ves? Conferencia de errores, aquí el primer error. El primer error es saber cargar bien la diapositiva. Bueno, la verdad es que mientras tanto... Ahí. Mientras carga mi presentación, deciros que yo estoy emocionado aquí. La verdad es que estoy como una emoción inmensa estar aquí con tantos amigos. Después de tantas reuniones online, tantas veces juntos, pues la verdad es que es algo que estoy realmente emocionado. De hecho, ¿Cómo? ¿Así? ¿Qué pasó? No vaya. Disculpa. Estamos en familia. Bueno, pues voy a intentar ir rápido porque
quiero hablar de los errores en enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Entonces, bueno, pues una breve introducción. Probablemente somos los pacientes los médicos que más nos equivocamos, ¿no? Porque realmente en enfermedad inflamatoria intestinal equivocarse es muy fácil. Yo siempre digo que yo que llevo casi 20 años haciendo enfermedad inflamatoria intestinal 4 días a la semana, 20 pacientes cada día, me equivoco tantas veces. Yo siempre digo que soy el médico que he errado más tratando pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Y por qué? Porque, como veremos, los pacientes son totalmente distintos unos a otros. Y aunque ya hay protocolos, en la enfermedad inflamatoria intestinal muchas veces es muy difícil tomar la decisión. Pero, sobre todo, voy a hablar de errores que no deben repetirse, ¿no? Y errores que muchas veces están para todo el mundo, pero que debemos detectarlo y que no se repitan. Bueno, hay muchas publicaciones sobre errores, y pues hay estudios que nos dicen que en un país como Estados Unidos se cometen muchos errores tratando pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Por ejemplo, dar muchísimo más corticoide del que se debe dar en los pacientes. En la historia ha habido grandes errores, ¿no? Por ejemplo, George Lucas tuvo un error muy grande, que fue meter los Ewoks en esta película. Pues es un error que, bueno, pues se puede repetir o no se puede repetir. Vamos a empezar con un error que es bastante común. Este paciente viene con un brote. Pues vamos a tratarlo ya. No tenemos que pedir ni coprocultivo ni nada. Es un error, es decir, ante un paciente con síntomas de brote, sí que es preciso hacer un estudio microbiológico. Y más en un lugar como este. Pero este es un error muy común. Ingresa el paciente para digestivo y la gente se olvida de hacerlo, ¿no? Es decir, porque hay que hacer un coprocultivo y hay que hacer parásitos en heces y toxina de Clostridium difficile. Es un error que no hay que olvidarlo, ¿no? Es decir, porque el Clostridium difficile es algo que hay mucho en la enfermedad inflamatoria intestinal. Es cierto que por áreas más, por áreas menos, pero es algo que tenemos que saberlo y tratar. Es decir, primer error, no pedir siempre un coprocultivo cuando ingresa un paciente. Vamos a hablar de errores de los aminosalicilatos. Bueno, pues un error es pensar que son tan efectivos en Crohn como en colitis. Este es un error muy interesante, muy importante, porque, bueno, hay metaanálisis que nos dicen que en Crohn no vale tratar con aminosalicilatos, es decir, no son fármacos eficaces. Es decir, muchas veces yo siempre digo que tratar con aminosalicilatos en enfermedad de Crohn es placebo para el paciente y placebo para el médico, porque dice, bueno, lo tengo con algo y estoy más o menos tranquilo. Bueno, entonces yo siempre os digo esto, ¿no? Es decir, los 5-ASA no son superiores al placebo en la enfermedad de Crohn. Es otro error que tenemos que hacer. Y los usáis en Crohn y lo sabéis, o sea que apuntadlo. La dosis fraccionada. ¿Cómo damos la mesalazina? No. La mesalazina se da cada 8 horas, que es mucho mejor. Pues no. Otro error es que la mesalazina se puede dar siempre en una dosis por la mañana. Y aquí son igual de eficaces, pero lo que es fundamental es que el paciente la va a tomar. Hablar un poquito luego de otro error, que es pensar que el paciente toma la medicación siempre. Pero bueno, esto es importante. Es decir, la mesalazina la podemos dar a la mañana todas las dosis, que no pasa nada por su mecanismo de acción. Entonces, otro error que tenemos que tener, es decir, dosis única, igual de eficaz y más adherencia. El tratamiento combinado con la mesalazina oral y rectal. Bueno, pues pensar que no es necesario, sí que es necesario. Es decir, aunque le estemos dando mesalazina oral, pues muchos pacientes van a necesitar la mesalazina rectal. ¿Por qué? Porque se ha visto en este estudio, en muchos estudios, cómo el tratamiento combinado oral tópico hace que aumente la eficacia de la mesalazina. Es un error que no debemos. Es un error que muchas veces son las administraciones, las farmacias, porque a mí me pasaba que cada vez que un paciente yo le recetaba con mi receta electrónica una mesalazina oral y una mesalazina rectal, me salía un warning: está usted sobretratando al paciente. Y tuve que ir a hablar con la administración de mi hospital para decirle, no, estoy tratándolo bien. Es decir, porque este paciente, por su brote, necesita una mesalazina oral y una mesalazina rectal. Por lo tanto, pues el tratamiento combinado es más eficaz. Los corticoides tópicos, un error también otro común. ¿Qué le damos al paciente rectal? ¿Un corticoide tópico o una mesalazina tópica? Pues todos pensamos, a ver, cuando tiene un brote oral, cuando fracasa mesalazina, se da, bueno, pues corticoide. ¿Es más potente el corticoide? Pues no. En el rectal no es eso. En el rectal hay estudios que demuestran cómo los esteroides tópicos
son la alternativa, pero hay que empezar con la mesalazina tópica, es decir, lo que está en todas las guías es medicación paciente con brote distal, empezar con una mesalazina tópica y después de rescatar con una bueno, nosotros usamos la budesonida, un corticoide vía rectal. Los corticoides son muy malos, vamos a empezar con medio miligramo o kilogramo de peso, otro error. Siempre hay que empezar con dosis plenas de corticoides. No somos reumatólogos. Alguno aquí es reumatólogo y digestivo, pero en general nosotros somos digestivos. ¿Por qué? Porque carece de base científica empezar, por ejemplo, un brote con 30 miligramos de prednisona, cuando pesa 60 kilos, ¿no? Y muchas veces, si ese paciente fracasa con 30, le tenemos que luego dar 60 y realmente vamos a estar dando más corticoide del que merece. ¿Por qué? Porque lo que luego hay es que retirarlo bien y bajarlo. Otro error de los corticoides, bueno, pues pensar que la budesonida y la MMX, que también la tenéis aquí, o la beclometasona, que la tenemos en España, son unos corticoides distintos e inocuos, ¿no? Y que no tenemos que hacer nada para prevenir, pues el tema de la osteopenia. Bueno, pues los esteroides orales son muy buenos fármacos. Los tópicos, la budesonida es muy buen fármaco para la inducción de la enfermedad de Crohn, pero, ojo, como mantenimiento, lo vemos aquí en la gráfica, no fue significativo. Es decir, nunca debemos dejar la budesonida de mantenimiento. Es decir, solamente eso. ¿Por qué? Porque solo tiene estudios de inducción. Y es algo que a veces es un error muy común. Un error tan común como eso que evidentemente no tiene los mismos efectos adversos que, por ejemplo, puede tener un corticoide convencional, pero un paciente que lleva con budesonida mucho tiempo puede desarrollar efectos adversos que a veces pueden ser incluso indeseables. Esto sí que es un error más de concepto. Yo creo que hace años, pues muchos de nosotros pensábamos que todo paciente que debuta con Crohn debemos tratarlo con acetoprina. Y es algo que yo hice durante mucho tiempo. Y esto se basaba en estudios de edad pediátrica donde demostraba que el paciente tratado con acetoprina desde el principio iba a responder mejor, iba a tener menos complicaciones que el paciente que no tratábamos con nada. Sin embargo, se hizo de Ingetecu el estudio AZTEC en el que se demostró que en todos los pacientes que debutan con Crohn se les trataba con acetoprina o con nada y realmente en cuanto a eficacia no hubo diferencias, ¿no? Pero sí que evidentemente tuvieron más efectos graves. Entonces, evidentemente, ¿tenemos que tratar con acetoprina? Sí, pero pacientes seleccionados, pacientes que tengan cierto riesgo antes de dejarlos sin nada. ¿Se puede retirar la acetoprina? Pues aquí también hay muchas dudas en cuanto a los efectos, porque se ve que aquellos pacientes que se retiran la acetoprina, pues muchos de ellos recidivan. De hecho, en Geteco estamos planteándonos un estudio sobre este tema. Solamente retirar en pacientes mayores o que tengan efectos graves. En principio, es un poco lo que pensamos. Bueno, vamos con la amenaza fantasma, ¿no? Los tromboembolismos. ¿No? Los tromboembolismos es algo que tenemos que tener en cuenta y muchas veces no se piensa, ¿no? Es decir, el paciente ingresado con brote de colitis ulcerosa, un error muy común y un error que puede costarle la vida al paciente es no acordarnos del riesgo alto de fenómenos tromboembólicos, porque puede empeorar, puede dar rectorragia y hay muchos estudios, muchos datos, estos son datos de la guía ECO, donde tienen muchísimo mayor riesgo de tener un fenómeno tromboembólico si los tratamos, si no les ponemos la profilaxis. Por lo tanto, profilaxis de tromboembolismo en todo paciente ingresado, siempre. El tratamiento de las estenosis. Cuando hay una estenosis, siempre hay que operar. Pues no, hay que operar en muchas ocasiones cuando es muy fibrótica, pero tenemos que recordar que existen, otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, la dilatación neumática, podemos hacerla. A veces, si son estenosis cortas en algunos sitios, hay algún dato de prótesis. Entonces, no pensar que todo paciente estenosante se tiene que operar. A lo mejor se tiene que operar a largo plazo, pero muchas veces sí que se le puede dar una oportunidad al tratamiento endoscópico. Otro problema. El paciente nos viene con anemia y ferropenia y pensamos que, esto es una enfermedad crónica. No, la anemia y ferropenia es algo que va a afectar mucho al paciente, porque le va a afectar muchísimo en su calidad de vida. Le va a dar fatiga crónica. Por lo tanto, cuando veamos una ferropenia baja, tratarla siempre. Es decir, tratarla siempre.
esté como esté la hemoglobina. Es decir, es un error dejar, bueno, la hemoglobina está bien, la ferropenia no. Ferropenia baja, tratarla siempre. Y muchas veces sabemos que con hierro intravenoso. Otra vez, otro error también muy común. Damos mucho corticoide, bueno, pues saber que la pérdida ósea y, bueno, pues es algo que tenemos que dar siempre. La profilaxis con calcio y vitamina D cuando tratamos con corticoides. Algo que no debemos olvidar. Es decir, porque muchas veces se olvida la gente y es un error también bastante común. Bueno, errores en las embarazadas. Bueno. A mí estos son uno de mis errores favoritos, luego tengo otros también, pero voy a centrarme un poco en este. Es decir, bueno, es muy común que se retiren tratamientos durante el embarazo, ¿no? Y es algo que tenemos que tenerlo claro que no. ¿Por qué? Porque es mucho peor que tenga un brote embarazada y muchas veces el brote lo tiene porque se retiran los tratamientos. Por lo tanto, la mayoría de los tratamientos que empleamos en la enfermedad inflamatoria intestinal no producen daño en el embarazo. Porque es cierto, es decir, la actividad de la inflamación es la que puede producir bajo peso. Por lo tanto, hay que tratar a la paciente y, sobre todo, no retirar el tratamiento. La mesalazina, un ejemplo. ¿Cuánta gente tiene con un brote en el embarazo por rectorragia si es que ha retirado la mesalazina? Entonces, no debemos retirarla nunca. Y ahora os voy a explicar de todos los fármacos, es decir, corticoides, se puede. Tiopurinas, se puede. Ciclosporina, se puede. Antitenefe, se puede. Vedolizumab y ustekinumab, se puede. ¿Cuáles no se pueden? Metotrexato y tofacitinib a día de hoy. ¿Y conocen al niño de 2 cabezas? No lo conocen, el niño de 2 cabezas, ¿no? El niño de 2 cabezas es muy famoso, el niño de 2 cabezas. El niño de 2 cabezas es un niño que salió con 2 cabezas porque estaba tratado con azatoprina. Azatoprina es el fármaco que más odian los ginecólogos. Cuando una paciente está con azatoprina, la asustan muchísimo. Pues el niño de 2 cabezas lo conoce, la suegra, la vecina, la portera, la madre del colegio, y todos dicen, deja de tomar azatoprina, que es el niño con 2 cabezas. Pues y nosotros tenemos que luchar para convencer a la gente de que no existe niño de 2 cabezas. Es decir, la azatoprina se puede mantener, el antitenefe se debe mantener, por la mesalazina se debe mantener. Existen muchos estudios también. Entonces es un error muy común que tenemos que tenerlo en cuenta. Otro error, uno de mis favoritos. Nosotros prescribimos al paciente la medicación y nos vamos para casa y pensamos que el paciente la va a tomar. Error. Es decir, como Grido pensaba que iba a matar a Han Solo. Error. Es decir, es un error que tenemos que tener claro cuando lo vemos. ¿Por qué? Porque la medicación, al menos la mesalazina, la toman menos de la mitad de los pacientes a los que prescribimos. Y ya vemos que el mayor problema es que un paciente no tome la medicación porque si no es adherente va a tener más brote. Y muchas veces es un error que nos lleva a intensificar un tratamiento, porque pensamos que no nos responde a mesalazina, a cetoprina y decimos, vamos a poner una terapia biológica. Y realmente no se está tomando el tratamiento, ¿no? No se está tomando el tratamiento. Por lo tanto, es un error que tenemos que pensar. El paciente tenemos que vigilar mucho la adherencia. ¿Y en qué pacientes? Bueno, pues sobre todo hay unos pacientes que tienen falta de adherencia, que son los menos graves, el varón, el que no tiene pareja, el que tiene depresión, el que le damos 3 por la mañana, 3 al mediodía y 3 a la noche, es decir, a que no le simplificamos las dosis. Es decir, hay cosas que podemos hacer, como simplificar, pero sobre todo el que no entiende la enfermedad. Por lo tanto, es muy importante sentarse con el paciente y decirle, eres un paciente crónico, esto lo tienes que tomar por esto y por esto. Por ejemplo, aquí, esta es la típica habitación de un paciente que no va a ser adherente. Pues en esto tenemos que sentarnos todavía un poquito más, con más calma, y explicárselo. Y ya acabo, yo creo que he ganado tiempo, ¿no? Errores pueden repetirse o agravarse, nada más. Es decir, eso tenemos que tenerlo en cuenta y lo importante es darse cuenta, ¿no? Y George Lucas no se dio cuenta porque después los higos puso al Jar Jar Binks. O sea que nosotros tenemos que darnos cuenta y estos errores que cuento, y son muchísimos más, simplemente para que tengamos en la cabeza que nos equivocamos. Y nada más, muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala para el doctor Barreiro? Hay un comentario allí, por favor, el micrófono para allí. Aquí al lado. Doctor Barreiro, muchísimas gracias. Mientras surgen las preguntas, vamos a adherencia, importante el punto.
¿Cómo la trabajamos? ¿Cuál es el porcentaje de pacientes en España adherentes al tratamiento? Nosotros hicimos un trabajo en Venezuela y creíamos que el resultado iba a ser mejor. Eso fue hace 4 años, la situación no estaba como ahora, y nos conseguimos que, a pesar de un programa de educación en salud a los pacientes, la adherencia era de un 47%. ¿Cómo está la situación con ustedes? Pues los estudios con adherencia, la gran mayoría los hicimos con mesalacina. Y, por ejemplo, hay uno del doctor San Román muy bueno, donde apenas se superaba el 50% de adherencia. Pero ahora hemos empezado a hacer estudios con biológicos y a veces no superan tampoco el 70%. Es decir, no pensemos solo. Entonces, ¿cómo se trabaja? Pues yo creo que hay 2 maneras de trabajar. Facilitar las tomas y esa relación médico-paciente. Esa relación médico-paciente que entienda el porqué. Porque muchas veces, pues si le decimos a un paciente, tómate 4 pastillas de A por la mañana, 3 de B al mediodía, y se va pensando, te las vas a tomar tú, porque tienes que explicarle por qué tiene que tomarlo, por qué la mesalacina, para evitar un brote, para evitar que progrese la enfermedad, el riesgo de prevención del cáncer colorectal. Con el biológico también, es decir, ¿por qué tiene que pincharse adalimumab? Y lo vemos. Yo siempre recuerdo un caso terrible de falta de adherencia, que fue un chico por el que luché mucho, que finalmente se operó. Llevaba con adalimumab varios años y cuando se va a operar me dice, doctor Barreiro, ¿qué hago con el adalimumab que tengo en casa? Es decir, o sea que puede pasar con el biológico también, ¿no? Es una cosa que no debemos insistir en cada consulta, ¿no? ¿Realmente estás tomando? ¿Cómo estás tomando? A ver, yo soy un poco tramposo, les hago así un poco de taur, ¿no? Que se dice en España, ¿no? Así un poco ¿qué? ¿Estás tomando un comprimido de cetoprina? Sí, bueno, estás tomando 2, me estás mintiendo. Entonces, pero bueno, esos son truquillos así que utilizo en la consulta en el día a día. Sí. ¿Había una pregunta del público? ¿Allá? Escrita, dice Félix. Bueno, mientras la pasan escrita, por favor, doctor Barreiro. ¿Están escritas ahí? No, aquí, ok. ¿Se considerará o ya se considera un error grave que el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal no tenga su esquema de vacunación al día, por la inclusión de la vacuna COVID-19? A ver, se puede considerar un error, pero claro, hay pacientes que no les puedes obligar. Yo creo que se puede recomendar. De hecho, nosotros, sobre todo en España, con los inmunodeprimidos, entraron en una escala anterior, pues en la tercera dosis, antes que a los médicos, por ejemplo, ¿no? Entonces entraron ahí y es cierto que, por ejemplo, nosotros, igual que en la primera y segunda dosis, en nuestros pacientes vimos muchísima adherencia, en la tercera vemos que un porcentaje no se ha puesto o es más reticente a la tercera. Manu, nada más que han escrito. Muchos hematólogos afirman que la mayoría de los casos de anemia son por proceso crónico y que ahí no es adecuado el tratamiento con hierro. Vale, estoy de acuerdo en la primera parte. Y aparte saben mucho más que nosotros, los hematólogos. Es decir, la anemia muchas veces es crónica. La anemia muchas veces pues es por el propio proceso, no es porque está sangrando el paciente, pero tenemos que tratar con hierro porque no tenemos otra manera de tratarlo, es decir, sobre todo si tiene la ferropenia baja. Otra cosa es que tenga el hierro y la ferropenia normal, que en ese caso no la trataremos con hierro, pero estas anemias sí que tienen que buscarse medicación, otras causas, pero aunque sea un trastorno crónico con hierro bajo y con ferropenia, sobre todo estos pacientes van a tener muchísima fatiga y van a tener mala calidad de vida. Doctor, ¿qué opina de si es un error o no continuar siempre la mesalacina en pacientes con remisiones prolongadas? Pues yo creo que no es un error en la colitis, como hemos dicho, en el Crohn sí que creo que no tiene sentido continuar, pero en la colitis no es un error porque se ha visto el efecto quimioprotector y se ha visto el efecto para evitar el siguiente brote. Muchas veces el efecto de mantenimiento es, bueno, pues conseguimos esta remisión y con la mesalacina conseguimos que el paciente esté en esa remisión, esa curación mucosa que permita que a largo plazo pues esté bien a largo plazo. Manu, una que te va a gustar mucho y es la última. ¿Es un error no dar soporte psicológico a nuestros pacientes? Sí, es un error porque lo necesitan. Yo he liderado los estudios de psicología de GTQ, yo he tenido psicóloga y la psicología es algo
que ayuda muchísimo al paciente, porque muchos pacientes necesitan ese apoyo y muchas veces no, y lo hablaré mañana en el simposio de la importancia de la remisión psicológica, ¿no? Cómo es muy importante que el paciente, aparte de estar bien, esté psicológicamente bien. ¿Qué pasa? Que es algo que muchas veces no se puede asumir y el coste, por ejemplo, en España no nos lo cubre eso, y yo sé que en vuestros países también. Entonces, pero ese apoyo psicológico sobre todo va a ayudar mucho, porque hay muchos pacientes que llegan a la consulta y estás calprotectina normal, colonoscopia no, pero los ves y no están bien de su enfermedad. Entonces, bueno, pues, y luego sé que el doctor Beitía también va a hablar de algo interesantísimo relacionado, que ya te introduzco, que es el síndrome intestino irritable asociado a la enfermedad inflamatoria, que yo creo que también tiene mucho que ver con la psicología, como nos comentará después. Sí, definitivamente es un punto bien importante. Nosotros hacemos consulta los martes de enfermedad inflamatoria intestinal y hace unos cuantos años ya a las 12 del día estábamos súper saturados con todas las cosas que traían los pacientes hasta que decidí, me fui a psicología de la UCB, Universidad Central de Venezuela. Les dije, señores, necesito que me ayuden. Desde que tenemos los psicólogos en nuestra consulta, mi vida es un tanto diferente, mucho más tranquilo, mucho más el resultado y la relación con los pacientes es definitivamente diferente, así que por favor vamos a incluir en todos nuestros equipos multidisciplinarios a ese psicólogo que tanta ayuda nos da para el manejo integral de nuestros pacientes. Continuamos con la discusión de los casos clínicos y viene entonces recurrencia postquirúrgica con la doctora Pilar Nos y la doctora Liliana Jiménez. Adelante, doctoras. Bien, muchas gracias. Pues en aras del tiempo vamos a dar inicio, si me dan el punterito que está por acá. Gracias. Entonces, básicamente darle las gracias, por supuesto, a GETECU, que ha permitido que hagamos este ejercicio práctico, lo que nos gusta, ¿verdad? Porque, como decimos, los libros no sangran. Y qué más que aprender con casos clínicos. Y, por supuesto, la mano amiga de la doctora Pilar Nos, que pues nos facilitó el caso. Se trata de un paciente masculino de 48 años de edad que fue referido desde un centro privado y en ese entonces antecedentes relevantes de este paciente, fumador activo, importante obeso, con dislipidemia en tratamiento, esteatosis hepática y que había estado siendo seguido con un tratamiento irregular, como comentaba el doctor ahora en su conferencia, uno de los errores, tenía mesalazina, pero bueno, el paciente no estaba bien estadiado todavía. Y cuando se derivó al centro, también el paciente tenía un mal manejo, como sabemos, los pacientes se nos pierden. Le indicamos la medicación y no estamos seguros que la va a llevar. Bueno, en resumidas, en la enfermedad actual del paciente debemos mencionar que se le hizo un TAC abdominal en su seguimiento y reportó cambios inflamatorios a nivel de ilion distal, con un neumoperitoneo y colecciones líquidas no organizadas, con burbujas extraluminales. Importante, este paciente se inició cobertura antibiótico porque estábamos ante un absceso y se inició también nutrición parenteral y enteral posteriormente. Luego, tras un control radiológico, tras esas medidas, ¿qué tenemos? Que el paciente seguía con la colección ya mayor de 7 centímetros. Se decidió colocar un drenaje en ese entonces, pero estamos ante un paciente que por sus características no pudo resolverse, por tanto fue llevado a cirugía. Este paciente se le realizó una resección en un tramo donde persistían las colecciones, que era de 15 a 20 centímetros, con este diagnóstico al final de ser un Crohn con un patrón penetrante y con una resección y una anastomosis iliocólica. Bueno, pues llegados aquí, un patrón fistulizante claramente, una situación gravísima en alguien que llevaba una evolución larga y que además era fumador. La pregunta para Liliana es ¿cuál es el concepto de recurrencia postquirúrgica y cuántos tipos hay? Muy bien, pues este paciente debemos mirar más allá y definitivamente decir que una recurrencia postquirúrgica es la aparición de nuevas lesiones en el neoilion en un paciente que había sido operado previamente. En cuanto a los tipos de recurrencia, básicamente tenemos aquí
que mencionar que las recurrencias, vamos a detallar más adelante, pueden ser de tipo endoscópico, así como quirúrgico y también clínico. Bien, desde el punto de vista de este algoritmo, a hoy día, al siglo XXI, podemos decir que un paciente va a cirugía por fracaso al tratamiento o porque definitivamente presente complicaciones, que, dicho sea de paso, mencionar, en un 19% de los pacientes lo tienen al inicio de su debut de enfermedad y aproximadamente un 25% a los 5 años de evolución. Entonces, esta es la definición de recurrencia posquirúrgica y aquí vemos graficado el tipo de recurrencia, ya sea endoscópica, clínica o quirúrgica en esta pieza anatómica. Y esto puede ocurrir a lo largo de días, meses o años. Bien, es importante para hablar de recurrencia posquirúrgica desde el punto de vista endoscópico que contamos con el índice de Rogers, que básicamente tiene 5 parámetros: ese paciente que está en I0, que es el paciente que no tiene lesiones, y el paciente que puede tener lesiones a medida que digamos, se acrecenta el número, mayor compromiso. Interesante estas fotografías que la doctora me comentó que son de la vida real, o sea, no son tomadas de un libro. O sea que ahí se ve de manera muy obvia cómo los pacientes pueden ir desde un I0, que es el paciente que no tiene lesión, al paciente que está aquí con apenas úlceras en el área de anastomosis, como vemos aquí una única úlcera, o ya cuando aparecen úlceras aftosas en número de más de 5, o cuando ya son úlceras, lesiones importantes, y ya a mayor grado de Rogers vemos que pudieran haber ya formación de pólipos, estenosis, de manera muy relevante. Y esta clasificación pues está en uso desde el año 1990, cuando se publicó esta clasificación. Aquí vemos de manera más detallada pues precisamente estas lesiones. Bien, en cuanto al índice endoscópico de Rogers y el riesgo de recurrencia, como vemos aquí, lo que queremos resaltar es que al primer año de presentación ya podíamos ver que los pacientes pueden tener recurrencia, aunque muchas veces están asintomáticos. Entonces, es muy importante destacar eso, como habíamos dicho al inicio, que la recurrencia puede aparecer desde días, semanas, meses o años. Liliana, cuando preparábamos la charla comentábamos un par de aspectos que yo creo que son importantes y que ella también remarcaba con la experiencia que ahora tenemos en técnicas más transmurales, y bueno, después lo comentaremos. Pero bueno, yo que he sido y falleció hace un par de años Rutgers, muy amigo también de GTQ y vino muchas veces a España. Su índice es del año 90. De entrada han pasado ya pues 30 años y además allí no se hacía, a los que no se podía acceder por endoscopia, lo que se hacía era un tránsito intestinal varitado con todo lo que ello supone. Después también hay que mirar bien que la extensión de la recurrencia tiene que ser una extensión cercana al íleon. Eso es como un spray desde la anastomosis en adelante. Cuando ya aparecen lesiones salteadas más allá, que se pueden detectar, esas lesiones no sabemos si estaban antes o no. Entonces, ¿qué trozo de neoíleon hemos de explorar en endoscopia para cuantificar bien el Rutgers? Probablemente sean unos 15 centímetros, porque aquellos pacientes que tenían un Rutgers de 2-3 ya se veían las lesiones en los primeros 8. Pero recordad que es un estudio de hace muchísimos años y es un índice que además no está validado, pero lo que claramente está claro es que a mayor gravedad de las lesiones endoscópicas, mayor posibilidad de tener síntomas y complicaciones. Y en la era actual de la prevención intestinal es importante que estas lesiones detectadas no progresen y es importante cuantificarlas cuando hacemos las endoscopias de control, que después veremos cuándo deben ser. Muy bien. Bueno, Liliana, ¿qué tenemos que tener en cuenta en un paciente operado? Que yo creo que ya hemos visto alguna de estas cosas en tus comentarios, pero ¿qué más, además de que era fumador y que tenía un patrón penetrante? Sí, muy importante tener en cuenta que es un paciente que a mayor riesgo de recurrencia, pues tenemos el riesgo de que a la larga pueda desarrollar un intestino corto, entonces debemos tener un perfil ahí de atención y definitivamente tomar en cuenta que hay factores asociados a esa recurrencia. ¿Y cuáles son? Factores relacionados con el paciente, como
caso nuestro, que es un paciente fumador, paciente que tenga también, en cuanto a lo que es relacionado con la enfermedad, como se clasifica en esos 3 renglones relacionados con el paciente, relacionado con la enfermedad, este paciente tenía una localización ileal, que también se considera factor de riesgo, un patrón penetrante, como sabemos el paciente debutó con abscesos, y también relacionado con la cirugía. Con respecto a lo de relacionado con la cirugía, no hay, digamos que, una relación muy definitiva en cuanto a esto. Sí se ha hablado, por ejemplo, del tipo de cirugía, que ahí si la doctora puede aportarnos. Sí, bueno, por ser novedades bastante recientes, la anastomosis de cono, que empieza a hacerse ya en nuestros centros, lo que parece que se relaciona, ven ahí cómo es, hace una pared lateral y bueno, es como 2 estricturoplastias que después se unen. Lo que previene es la aparición de estenosis posquirúrgicas, ello seguro, porque esas estenosis posquirúrgicas nos pueden hacer confundir un Rutgers, que en ocasiones se da de Rutgers 4, porque aparece estenosis y en realidad es una estenosis de la anastomosis, que debería ser. La cuantificación endoscópica no es tan fácil como parece. Quizá la cirugía que en un futuro más se relacionará con evitar la recurrencia será la que haga una excisión del meso, porque bueno, todos ustedes han oído hablar de que el meso, la grasa, es un lugar metabólico súper importante donde ocurren fenómenos proinflamatorios que perpetúan la respuesta inmune anómala en la mucosa intestinal. Muy bien, muchas gracias. Otro punto importante que lamentablemente este paciente tiene, factor de riesgo, el tabaco, es que se ha demostrado que los pacientes con tabaquismo pues tienen un mayor índice de recurrencia y, como sabemos también, el tabaco se relaciona con lo que es la aparición de la enfermedad como factor de riesgo. Y en este estudio bastante se evidencia cómo los pacientes que eran exfumadores tenían menos probabilidad aquí de recurrencia. Bien, para continuar, entonces, insistiendo un poquito en justamente los factores de riesgo, para tener más de 2 a 3 factores de riesgo, pues estaban relacionados con un mayor riesgo de endoscópico, mayor severidad, como vemos aquí, estaban entre un I3 y un I4, esos pacientes que tenían acumulado más de 2 a 3 factores de riesgo. En cuanto a factores de riesgo, muy importante está este algoritmo que precisamente publicó GTECU en el 2017 y que nos da mucha claridad en este sentido. En ese paciente que tiene enfermedad de Crohn, que es fumador, que tiene resecciones previas, que su cirugía fue indicada por una razón que no fuera una estenosis corta y no fibrótica, y fibrótica pura, tenemos 2 vertientes. Si el paciente tiene alguna de ellas, definitivamente hay que evitar el tabaco, que también es aplicable al paciente que no lo tiene, y iniciar en ambos el metronidazol. La diferencia está en que el paciente que no tiene ningún otro factor agregado de riesgo, pues se puede continuar con vigilancia y colonoscopia a los 6 meses, a diferencia de este paciente que sí es candidato a iniciar lo que es terapia con azatioprina o anti-TNF si tiene indicación. Bueno, pues esta es la pregunta que yo creo que en mente todos tenemos ya una contestación, pero oficialmente, según las guías, una 3L1B3 como el que nos has presentado, ¿cuál es tu tratamiento de elección para prevenir la recurrencia endoscópica? Muy bien, definitivamente ese paciente no debe fumar, debemos incentivar el cese del hábito tabáquico. Es relevante en este paciente, ya que los estudios lo han mostrado, que ese paciente que no se hace nada, que no se hace una intervención desde el punto de vista terapéutico, o que sencillamente, como en estos estudios que se compara a los pacientes que se sometieron a placebo y los que no se le hizo ninguna intervención terapéutica, pues el índice de recurrencia, la tasa de recurrencia fue definitivamente más alta en los diferentes periodos que fueron evaluados. En cuanto a tratamiento, bueno, definitivamente los 3 meses es válido ponerle metronidazol, como vemos en el algoritmo del GTECU, y lo que sí debemos tener en cuenta es que a largo plazo el metronidazol no es de ayuda para este paciente. O sea que si esa estaba entre una de mis opciones, definitivamente los primeros 3 meses sí, pero ya a largo plazo pues no debe considerarse. En cuanto a los datos endoscópicos, que sabemos que nos dan una guía en cuanto a la evolución del paciente y al cambio incluso de tratamiento, este estudio bien revela cómo los pacientes a los que se le instauró metronidazol con azatioprina
hubo una tasa de recurrencia, digamos, menor, comparado con los pacientes que solamente se le dio, por ejemplo, solo la mercaptopurina, y relevante ahí, pues, más que nada destacar el rol que tiene la azatioprina en lo que es la prevención desde el punto de vista de luego encontrar hallazgos endoscópicos, hablando de recurrencia. Otra alternativa para ese paciente, ya dijimos que le vamos a poner metronidazol, que lo vamos a iniciar en inmunosupresión con azatioprina, es considerar el infliximab como anti-TNF. De entrada, decir que en este estudio, el PREVENT, se reconoció como, comparando infliximab versus placebo, la tasa de recurrencia endoscópica a la semana 76 fue mayor en los pacientes que solo tenían placebo, a diferencia de la barra morada donde los pacientes tenían el infliximab. Tratamiento farmacológico, bueno, respondiendo a esa pregunta en cuanto a lo que vamos a hacer, hay más estudios que avalan el no quedarnos de brazos cruzados y tener una actitud proactiva. En este estudio, por ejemplo, se compara azatioprina y adalimumab. Ya hemos dicho que la azatioprina tiene un rol. Si la doctora quiere aquí abundar un poquito sobre el estudio APRECIA, que de hecho, sea de paso, está en la publicación que la doctora participó. Pues la verdad es que es un estudio al que yo le tengo muchísimo cariño porque se hizo en el seno de GTECU. Entonces, claro, cuando lo comparas con el PREVENT, parece que adalimumab no tenga aquí ninguna ventaja y el infliximab parece muchísimo más potente, pero recuerden que el PREVENT es un estudio a 4 años, tardó 4 años en conseguir demostrar diferencias significativas infliximab frente a placebo, y aquí la rama de tratamiento era la clásica rama del estudio DAENS de azatioprina más metronidazol, y aquí además todos los pacientes llevaban metronidazol, ambas ramas, durante los 3 primeros meses. Entonces, bueno, siempre se nos acusó, no pudimos, bueno, lo publicamos al final en el JCC, pero se nos acusó de underpowered, ¿no? De que no habíamos incluido, se habían incluido 94 pacientes, también les recuerdo que en el PREVENT eran 290 y tantos, pero bueno, nosotros hicimos el cálculo de la muestra con lo que tuvimos en aquel momento y quizá no sea súper correcto decir que el anti-TNF subcutáneo no es superior a azatioprina, quizás sea más correcto decir que probablemente faltan estudios que posicionen estos dos fármacos, ¿no? En general, la escalada suele ser de inmunosupresores anti-TNF. De ahí quizá las diferencias entre el PREVENT, infliximab y el APRECIA, adalimumab. Muy bien, perfecto. Bien, esta es la referencia, pues, del artículo original y que, dicho sea de paso, está asequible gratuitamente. Y bueno, y le pongo ahí la estrellita porque todos tenemos el honor, el intenso honor, decía el doctor, de tenerlos acá con nosotros, los autores. Bien, entonces, en cuanto a lo que es la enfermedad de Crohn, si seguimos este algoritmo que propone GTECU, definitivamente considerar, resumiéndole la respuesta a la doctora, que vamos a evitar el tabaco en ese paciente, le vamos a instaurar azatioprina y metronidazol por 3 meses, y la posibilidad de anti-TNF y la teopurina va a depender de la evolución a nivel de lo que es la ileocolonoscopia. ¿Cómo lo vamos a seguir y cada cuánto tiempo? Que es otra de las preguntas que la doctora planteaba. Bueno, la calprotectina fecal como biomarcador es un excelente aliado y se recomienda cada 4 a 6 meses. La ileocolonoscopia a partir de ahí estará indicada de acuerdo a los síntomas y a lo que sospechemos en cuanto a los parámetros ya de biomarcadores que tengamos. Sí, esa es la pregunta. Lo cierto es que cuando comentábamos el caso, yo creo que todos en la sala, después del pedregal del que viene el paciente, con sus abscesos, sus drenajes, su cirugía, dicho sea de paso, quizá hubiera debido ser con un estoma protector, pero bueno, es otro tema. Sí que es verdad que apetece ser quizá un poco más agresivo que lo que se decide hacer según la guía, que es dejarlo con inmunosupresores tiopurínicos. Pero bueno, lo importante es que lo vamos a monitorizar muy estrechamente y ahora nos dirá Liliana cómo y cuándo. Bien, recurrimos de nuevo al algoritmo y una de las formas definitivamente es a través de la ileocolonoscopia, que es el gold estándar para lo que es el seguimiento, y definitivamente auxiliándonos de estos biomarcadores decidiríamos, de acuerdo a la clasificación de Rogers, en qué etapa esté el paciente o qué tan severo esté, si realizamos intensificación terapéutica, que ya lo haríamos ya sea integrando biológicos si en un inicio el paciente, por ejemplo, estaba en solamente inmunosupresor. Este estudio también es muy interesante y es el estudio POSER, que precisamente
compara lo que es una aptitud estándar de solamente, digamos, vigilar al paciente a los 18 meses de haberlo, de la intervención quirúrgica, una vez se estratifican en esta clasificación de si es de bajo riesgo, alto riesgo o altos riesgos con intolerancia a la tiopurina. Y la otra estrategia, que es la estrategia activa o proactiva, donde el paciente se le hace una ileocolonoscopía a los 6 meses de la cirugía y de acuerdo a lo que son los hallazgos iríamos escalando terapia. ¿Cómo y cuándo debemos monitorear a este paciente? Bueno, la monitorización tras la cirugía, definitivamente de primera línea la endoscopia. Aquí vemos también ya de manera gráfica cómo en el estudio POSER esa actitud activa tuvo menor índice de recurrencia cuando se compara con lo que es la barra aquí morada, que era la actitud estándar de no hacer una ileocolonoscopia temprana. En cuanto a la monitorización tras la cirugía, seguimos insistiendo que la endoscopia es lo que nos va a dar las pautas sobre la conducta de tratamiento y ahí vemos graficado en las barras rosadas cómo los pacientes tenían con la actitud estándar una recurrencia más alta comparado con la barra azul donde fue menor la recurrencia. Algo muy importante. Solamente he dicho endoscopia para monitorear al paciente, pero también tenemos la enteroresonancia y ahí está el rol del índice de Seiler, precisamente decir que vamos a tener una conferencia ya en el Congreso sobre lo que son estas imágenes. Si usted quiere agregar algo, doctora, en cuanto al índice y su experiencia. Es verdad que ya se ha hablado aquí de lo importante de las técnicas transmurales, ¿no? Porque bueno, nuestro concepto mental siempre ha sido que la recurrencia empieza en la mucosa y después progresa y se hace con su transmuralidad y esas aftas se convierten en úlceras y en fisuras profundas, etcétera, etcétera. Pero ya han oído todos ustedes también la importancia de la ecografía y de la resonancia, porque en ocasiones, y eso nos ocurrió en el APRECIA, hay lesiones submucosas, no siempre la enfermedad recurre en la mucosa, porque nosotros vimos Eilers de R1 y R2 que tenían endoscopia normal. Por eso ese concepto de que sea el patrón oro, hoy en día ya para la deep remission, etcétera, etcétera, se está empezando a hablar de que se deberían mezclar una técnica que te permita valorar mucosa y otra grosor transmural. Bueno, habrá una conferencia específica. Entonces, suponemos que el Ruggies es de 1 tras hacer esa neoiliosendoscopia. ¿Cuándo monitorizamos a esta paciente? Muy bien. Este paciente, volvemos al algoritmo, que afortunadamente lo tenemos, debemos, ante un índice de Ruggies de 1 en esa ileocolonoscopia de los 6 meses, pues valorar los parámetros proinflamatorios que ahí detallamos. ¿Y cómo tratarlo? Bien, lo trataríamos definitivamente, seguiríamos su tratamiento con la Si fuera un Ruggies 4. Si fuera un 4, pues también tenemos el soporte de que nos dicen lo que es la actuación temprana con anti-TNF puede mejorar de manera significativa lo que es la remisión, la mejoría endoscópica y también lograr la remisión endoscópica, o sea, que haya desaparición total de todas estas lesiones. Y el infliximab tiene bastante evidencia, como se señala en este estudio. Para concluir, definitivamente se recomienda monitorear, como decía la doctora, a los pacientes operados mediante una colonoscopía a los 6 meses. El factor asociado a un mayor riesgo de desarrollo de recurrencia postquirúrgica es el tabaco, ahí no hay duda. En pacientes con riesgo muy bajo, como habíamos mencionado, que no fumara, que no tiene una estenosis fibrótica pura y corta, se puede valorar dejar sin tratamiento preventivo tras la resección, pero con un monitoreo muy de cerca. El tratamiento inicial para prevenir la recurrencia postquirúrgica es la azatioprina, inicialmente junto al metronidazol por esos 3 meses que habíamos mencionado. En aquellos pacientes que no toleran azatioprina o que previamente han presentado recurrencia estando bajo tratamiento con ASA, se debe considerar tratamiento preventivo con anti-TNF. Y en aquellos pacientes que no presentan recurrencia postquirúrgica en la colonoscopía a los 6 meses, o sea que tienen un Ruggies de 0, se recomienda seguir monitoreando mediante calprotectina fecal y si ésta se eleva en el seguimiento, pues plantear una nueva colonoscopía. Muchas gracias. Vamos entonces a esperar las preguntas.
Pareciera que el punto está muy claro y que no han surgido todavía, no, sí hay bastantes. ¿Consideran el Hay inicio aquí en temprano? la sala hay dos, Guillermo, no sé si las ves. ¿Perdón? Que en la sala hay dos preguntas. Ok. Sí, adelante, doctora. Micrófono para la doctora. Una pregunta, si el señor Félix nos permite que... Gracias. Muy buen caso, mil gracias. La utilidad de la cápsula endoscópica en recurrencia posoperatoria es mi pregunta. Bueno, yo tuve el placer de publicar un gastrointestinal endoscópico con mi compañera de endoscopias comparando ambas técnicas, la cápsula y la ileocolonoscopia. Y entonces las técnicas eran igual de seguras. Había una encuesta de calidad, de percepción sobre la técnica, que obviamente todas las ventajas eran para la cápsula y nosotros la utilizamos bastante. Hay que saber interpretarla, hay que entender que no se puede considerar recurrencia cualquier afta que veas dispersa, sino todas aquellas que estén agrupadillas en torno a la estenosis. Pero sí que es un buen método. Si a lo mejor el paciente presenta un tipo de anastomosis laterolateral, angulada, que no te permite acceder bien, que ha tolerado mal, porque eso ocurre, porque claro, Rutgers hacían anastomosis terminales, que ahí es fácil mirar ahí 40 centímetros de neoíleon, pero solemos hacerlas laterolaterales, que tienen menos recurrencia y menos complicaciones, y entonces la cápsula es un buen método cuando es difícil acceder a ellas. ¿Consideran el inicio temprano de las terapias biológicas para evitar la recurrencia postquirúrgica aún en el paciente asintomático? Bien, de acuerdo al algoritmo, no estaría indicado en este paciente, de manera preventiva, pero como decimos, los libros no sangran, dependiendo de la severidad del paciente. Justamente la doctora decía, me dio cosita no considerar, por ejemplo, en ese paciente que lo iniciáramos de entrada con biológico. Es que es un paciente que venía de una enfermedad que por otra parte, de muy larga evolución, que no tenía manifestaciones extraintestinales, había sido diagnosticado 20 años antes, no había tomado nada eficaz para prevenir la recurrencia y supongo que darle esa opción, una vez retirado todo el problema, al inmunosupresor tiopurínico, que es barato, cómodo y tal, pues en un paciente que no era mayor es una posibilidad. Pero es cierto que hay determinados pacientes jóvenes con afectaciones sobre todo extensas, a lo mejor que son Epstein-Barr negativo porque aún son adolescentes y ahí el riesgo que puede suponer tenerlos eternamente con un tiopurínico, y más ahora con los biosimilares, el precio que tienen y tal, hay un determinado subgrupo de pacientes que todos sabemos cuál es, que es el grave de debut, en el que sí que invertimos la pirámide, aunque se haya intervenido y hayamos conseguido que esté libre de enfermedad. Si este paciente antes de la resección quirúrgica falló en infliximab más azatioprina o adalimumab y tiene factores de alto riesgo, ¿qué biológico utilizarían? Bueno, hay datos de USTE y de BEDO, y datos que son además de GTQ, aparte de otras series. Entonces, si ha fracasado previamente a los anti-TNF, de verdad, quiero decir, no es que ya tuviera una recurrencia establecida, que no tuviera marcha atrás y ahí lo usamos. O sea, si hubiera fracasado la prevención con anti-TNF, probablemente yo me decantaría en este paciente en concreto por ustekinumab. Ok, y hay datos muchísimas que lo gracias. apoyan. Por cuestiones de tiempo debemos pasar al próximo caso, colitis grave. Gracias, doctoras, muchísimas gracias. Gracias. Y el próximo caso está a cargo de las doctoras Yamilé Sabana y la doctora Claralí Almonte. Adelante, doctoras. Hola de nuevo, yo aprovecho para darle las gracias a Claralí Almonte porque la verdad nos ha ayudado mucho a darle la vuelta a este caso. Es un caso que nos encontramos con bastante frecuencia, quizás es uno de los casos que nos encontramos con más frecuencia de todos los que hemos presentado y creo que con ella le podemos dar un giro muy interesante aportando las dos visiones. Vamos a intentar que esto sea bastante interactivo para que nos quede tiempo para preguntas, o sea que vamos a empezar. Estoy dándole.
Ah, no la he puesto. Bueno, no comienza esto. No, tampoco. No. Bueno, vamos a comenzar con la discusión de este caso. Gracias a PANCO y a GETECU por organizar este precongreso. Sí. En el cual la ventaja de este caso es que algo que podemos todos tener en la consulta. Entonces, este es un caso clínico de una femenina de 35 años de edad, fumadora de 3 cigarrillos por día, tiene como únicos antecedentes de importancia antes de su diagnóstico alergia a los ácaros. Con el diagnóstico de colitis ulcerosa extensa, hace 2 años, por la extensión hablamos de hasta colon transverso, la paciente tuvo un debut con un brote moderado en el que fue tratado con corticoides y tuvo respuesta al tratamiento, por lo que fue considerada corticosensible. Luego de que tuvo su respuesta, el tratamiento de mantenimiento fue con salicilatos orales y una de las cosas que mencionaba el doctor, esta paciente tuvo una buena adhesión a su terapia. Pasó el tiempo y la situación actual que nos lleva a este caso es que busca asistencia por una historia clínica de 6 días de evolución de historias de evacuaciones diarreicas de más de 10 al día, 2 a 3 nocturnas, presencia de sangre en la mayoría de las evacuaciones, presencia de cólico abdominal, 5 a 6 pujos de moco y sangre, urgencia, tenesmo, febrículas y artralgias. La paciente primero asiste a un centro de atención primaria donde le son realizados cultivo de heces y también toxina de Clostridium, los cuales dieron negativos. Cuando la paciente se evaluó en la emergencia, llega con una exploración física de fase de dolor, mucosa deshidratada, 37.8 como habíamos dicho, un abdomen doloroso de forma global y peristaltismo aumentado. Las analíticas básicas que tenían alguna importancia en este caso, tenía una hemoglobina de 10 gramos por decilitro, una PCR de 180 miligramos por litro, una urea en 120, un potasio en 3.5 milimol por litro. Esta radiografía de abdomen que se le realizó evidencia un colon sin austrias, leve edema de pared, asas de intestino delgado neumatizadas y con este dato se decide el ingreso hospitalario. Y ahora vamos a revisar el manejo diagnóstico inicial de los pacientes con brote grave. ¿Cómo definimos, Clara Lee, un brote grave de colitis ulcerosa? En este caso de esta paciente, utilizamos la clasificación de una paciente que tenía una colitis extensa, como habíamos hablado, y utilizamos el índice de True-Loff-Witz, el que es el original, no el modificado, y las variables que se tomaron en cuenta eran la cantidad de deposiciones, que eran más de 6, la presencia de sangre en las heces, la hemoglobina baja, la paciente tenía temperatura al momento de su examen físico y los valores de los marcadores inflamatorios, por lo que clasificamos a esta paciente como una colitis ulcerosa S3 extensa. Muy bien, ¿y cómo investigaríamos o qué tendríamos que hacer en los pacientes que nos vienen con una sospecha de brote grave? La importancia de este caso es que un 15 a un 20% de los pacientes nos pueden presentar este tipo de crisis. Obviamente este ingreso hospitalario, dependiendo de la condición, se manejaría en una unidad de cuidados intensivos, o al menos aquí lo hacemos así. Hay que hacer énfasis en su historia clínica, si realmente ese es el diagnóstico del paciente, sobre todo si es un paciente en debut, si está correctamente establecido, cuál es el tiempo del diagnóstico que tiene este paciente, por la presencia o no que puede tener de displasia, cuál sería el riesgo de que este paciente termine en cirugía, cuál ha sido su respuesta al tratamiento médico, si ha respondido, si ha tenido efectos adversos, si tiene tolerancia a los tratamientos que se ha suministrado. Sobre la analítica general, todos sabemos que debemos mandar a hacer sus analíticas hemogramas, iones, urea, creatinina, albúmina, pruebas de marcadores de función inflamatoria, función hepática. Siempre investigar cuáles son las posibles coinfecciones de estos pacientes, cuál puede ser énfasis en su historia clínica sobre presentar coinfección o algún dato de tuberculosis, hacer énfasis también en los contactos del paciente. Eso es algo que nosotros vemos aquí en República Dominicana, no sé cuál es su experiencia allá, pero sí hacer radiografía de tórax. Si el paciente no tiene una historia detallada sobre el PPD, podemos hacer PPD o si no hacer cuantiferón. Sobre las serologías, investigar su estado de hepatitis, virus B y sus marcadores, citomegalovirus, si estamos en presencia de alguna coinfección para poder tomar antes de las medidas terapéuticas parámetros de control. La radiografía de tórax y el simple de abdomen que nos va a ilustrar mucho en el manejo de este caso.
Solamente para responder la pregunta que has hecho, nosotros hemos demostrado en las últimas guías de GTQ que la placa de tórax sola no añade nada a lo que nos puede añadir el IGRA y el PPD con booster. Es decir, si un paciente tiene un PPD con booster y un IGRA que son negativos, no le pedimos una placa de tórax. Cuando una de estas es positiva, sí que le pedimos una placa de tórax. No hacemos un cribado con una sola placa de tórax. Como tú dices bien, los contactos también cuentan. Es decir, si todo es negativo y el paciente ha tenido un contacto claro con una tuberculosis activa, también lo tenemos que hacer profilaxis, ¿no? Esto es importante. Ahora bien, en este escenario, ¿tú crees que es útil y segura la colonoscopia? ¿Qué nos podría aportar y cuándo tendríamos que tener cuidado? Bueno, puede hacerse, pero esta nos valorará sobre todo lo que sería poder ver la mucosa, el grado de afectación, si hay sangrado espontáneo, si hay úlceras. Nos sirve para la toma de biopsia, sobre todo en pacientes que se esté pensando en debut o que pensemos en que puede estar infectado por citomegalovirus, lo que nos provocará refractariedad a la terapia. Pero se debe evitar, sobre todo se recomienda de que sea hecho por manos experimentadas, evitar la colonoscopia completa, sino una rectosigmoidoscopía con baja insuflación, por el riesgo que puede tener de perforación, que debe de tomarse en cuenta siempre, y el riesgo de que produzca un megacolon. Exactamente, porque en un brote grave la extensión nos da lo mismo. Está en brote grave el paciente y por tanto el tratamiento será igual en todos los casos. En el índice de Mayo, lo que señalaba en este caso es que hay otros índices por los cuales vamos a medir severidad y que en este caso, por ejemplo, tenía de 11 puntos de 12. Y que esto lo podemos encontrar en el Internet fácilmente para poder seleccionar a nuestro paciente. Ahora bien, ¿cómo manejaríamos inicialmente a este brote? Esto era lo que señalaba el doctor. La ventaja de ser el último caso es que ya se ha discutido bastante eso sobre los esteroides. La dosis debe ser la dosis correcta, ni mucho ni bajo, la dosis adecuada. Corticoides IV, 1 miligramo por kilo de prednisona o su equivalente. Dosis más bajas o más altas no son menos efectivas, sino pueden provocar más efectos adversos. Sobre el inicio del tratamiento, esto es algo de que la doctora tenía un comentario, no tiene que esperarse necesariamente los resultados microbiológicos, existen sus excepciones. Excepciones básicamente no tanto por los resultados microbiológicos, sino en pacientes que han experimentado efectos adversos graves a los esteroides, porque hay gente que es alérgica a los esteroides o han tenido alguna descompensación grave de patología psiquiátrica, con lo cual esto hace que los corticoides sean no utilizados en primera línea, pero son excepciones muy puntuales. Normalmente los tenemos que usar de primera línea. ¿Cuánto es la duración del tratamiento que tú consideras adecuado? La duración, ojalá existiera una herramienta que nos dijera cuál es el paciente que va a responder o no a los esteroides, pero se supone que la duración del tratamiento son máximo, y está en mayúsculas y en comillas, 7 días, pero obviamente revalorando el paciente. Exactamente. Y además, ¿qué más podemos utilizar? Individualizar a cada paciente, pero datos como los que se ha hablado de la nutrición, cuál es el estado del paciente, si es enteral, si es parenteral, siempre se va a preferir la enteral si es posible. La reposición hidroelectrolítica, esto obviamente para control de los electrolitos, vigilar potasio, vigilar magnesio. La prevención trombótica que se había mencionado en la conferencia anterior, esto es básico, aunque sabemos el riesgo que pueden producir estos pacientes tromboembolismo pulmonar, dosis profilácticas que sean antitrombóticas. El tratamiento de la anemia, el hierro endovenoso que también se discutió, o la necesidad de transfusión solamente en casos que sea necesario. Los antibióticos no están recomendados, excepto que se suponga que tenemos una infección comprobada, o de que el paciente tenga datos de fiebre, leucocitosis o riesgo de perforación. Y evitar fármacos como anticolinérgicos, antidiarreicos, opiáceos o AINES. Y es muy importante no olvidar que desde el primer momento el paciente tiene que estar conocido por los cirujanos, porque esto puede cambiar en cuestión de horas. Exacto, no olvidar el contacto con el cirujano. Muy bien. Siguiendo con otros tratamientos, ¿qué nos dices de los salicilatos orales? Realmente estos son otros tratamientos que pueden traer discusión en lo que sería el uso, porque no están totalmente consensuados, pero se habla sobre los salicilatos orales y también rectales. Sobre todo los salicilatos rectales serían en pacientes que están muy sintomáticos desde el punto de vista clínica rectal, y los orales en brote grave no han sido específicamente estudiados. Podrían iniciarse, pero esto sí se mantiene en experiencia del caso. El problema aquí es la tolerancia, porque en un paciente que tiene muchísima proctitis, la tolerancia inicial es difícil y hay que convencer que al principio quizás no va a aguantarnos toda la noche, pero que tenemos que ir insistiendo poco a poco, y si el paciente lo tolera, cada vez lo tolerará mejor. Y cambia mucho la experiencia del brote del paciente porque le quitamos la clínica rectal, que es lo que muchas veces más le preocupa.
¿Qué pasa con nuestro caso? Nuestro caso a los 3 días tiene mejoría radiológica, pero lamentablemente no clínica. Continúa con 6 deposiciones diarias, casi todas con sangre y con dolor abdominal. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo, qué pacientes y en qué momento se debe considerar el caso un brote grave de colitis ulcerosa como córtico refractario? Esta pregunta la tenía que hacer la doctora. Bueno, pues en este caso hay factores que te pueden predecir lo que sería la corticoresistencia y el riesgo de que tenemos que tener pendiente, que es un paciente que puede terminar en una colectomía. Clínicos, como lo tiene el caso, que el aumento de la frecuencia de las deposiciones de 6 a 8 que permanecían, sangre, fiebre, factores bioquímicos, como sería una PCR mayor de 45 al tercer día de tratamiento con los esteroides o la hipoalbuminemia. Cambios radiológicos, como la dilatación permanente de mayor de 5 centímetros y la evidencia de úlceras profundas, que no podría hablar de que el paciente podría terminar en colectomía. Y aquí es importante hablar que la dilatación es muy evidente. Los residentes, cuando tenemos un brote grave, están con la regla intentando ver si hace 5,5. Cuando hay megacolon es que es muy evidente. No hay ninguna duda porque supera los 5,5, tú lo ves a distancia. Hay que identificar los pacientes refractarios lo antes posible. Y aquí tenemos varios criterios. Tenemos los criterios de Travis, que predicen la colectomía, el índice de colitis fulminante, que también, el índice de Ho y el índice de SEO. Todos estos valoran al paciente el famoso día 3, y esto es muy importante. Tenemos que ser exigentes, porque si no lo somos, vamos a estar alargando un tratamiento cuando el paciente podría requerir un tratamiento de rescate, que es lo que veremos más adelante. Es decir, si nos fijamos, todos estos criterios utilizan el número de deposiciones y en algún caso datos como la hipoalbuminemia o la dilatación colónica, pero el número de deposiciones y la proteína C reactiva al día 3 es de las cosas que más marcan el pronóstico. Y si tienes un paciente que te coge el día 3 en un domingo y el día 4 es un lunes, el lunes lo tienes que hacer. Pero no alargar más, no tener 7 días al paciente con corticoides endovenosos estando regular con 10 deposiciones y una PCR que empezamos en 120, pero ahora es de 60. Es que está por sobre de 45. Hay que ser en esto muy exigentes. ¿Nuestro paciente qué le pasó a los 3-5 días? Nuestro paciente se reportan las biopsias para citomegalovirus negativa, con la toxina de Clostridium difficile de negativo y una calprotectina basal en 1.200 miligramos. ¿Y aquí qué podríamos hacer en este momento y qué factores crees que influyen para tomar esta decisión? Entonces, aquí nos tenemos que preguntar, porque ya estamos hablando de un paciente córtico refractario, de si utilizaríamos ciclosporina, infliximab o cirugía. Esto va a depender mucho de los factores individuales, del medio, de las características propias del paciente, del tipo de paciente, de su respuesta o no a los fármacos y de la opinión del paciente, que siempre debe valorarse. En este caso, resaltar lo que se ha dicho varias veces, siempre manejo multidisciplinario en conjunto con el cirujano. Bueno, aquí, ¿qué haríamos? Nosotros, por ejemplo, la experiencia que tenemos en España, en los centros que tenemos tradición de haber utilizado la ciclosporina para el trasplante renal y que tenemos mano y manejo, podremos utilizar o ciclosporina o infliximab. Yo sé que esto aquí puede variar porque quizás estamos más acostumbrados al infliximab y quizás no es tan sencillo, cosa que me pasa a mí, de tener niveles para poder tomar una decisión, que ese es el hándicap que tiene la ciclosporina. Pero en cuestión de evidencia, tenemos, por ejemplo, aquí 2 estudios de una serie francesa en la que miran ciclosporina o infliximab para el brote córtico refractario. Y aquí se ven en 2 momentos. Este es el estudio a corto plazo, que podemos decir que los tratamientos son iguales, que no hay una diferencia y que responden a un 80% de los pacientes que tienen corticorefractariedad. Este mismo estudio se ha seguido a más años, a 7 años, y se ve que sigue siendo igual la diferencia. Es decir, que los 2 fármacos podrían ser comparables. Otro estudio que compara lo mismo es el estudio CONSTRUCT, que es ciclosporina versus infliximab en el córtico refractario, que se aleatorizan al principio y después hay un seguimiento posterior. Y aquí podemos ver que quizás hay un poco mejor de efecto, ¿no?, de la colectomía, libres de colectomía en el grupo de infliximab, aun cuando la eficacia clínica, la seguridad, que esto es muy importante, y la calidad de vida de los pacientes experimentada con este tratamiento fue el mismo. Ahora bien, todos empezamos a oír, en algún congreso lo hemos escuchado, con qué pauta lo utilizamos, porque este es un caso de extrema urgencia, la pauta normal o una pauta acelerada. Y aquí podemos ver que en este estudio que se utilizó una parte acelerada, es decir, las 3 dosis de infliximab en un periodo de menos de un mes, o sea, mucho menor que los que estamos habituados, hace que el paciente pues responda mejor y que los factores que se asocian a esta respuesta son la PCR elevada,
y una pauta acelerada. ¿Por qué? Porque al tener la PCR elevada, el paciente tiene una carga inflamatoria muy importante. Quizás en este paciente aumentar la dosis de infliximab sea muy importante. De todas maneras, decir que a día de hoy no sabemos qué dosis hemos de utilizar, cada uno hace lo que bien le parece, 10 miligramos kilo una dosis, a la semana repetimos, es decir, atención a estos datos, algo que puede empezar a suceder. Si tenemos un paciente especialmente grave, podemos intentarlo, pero todavía nos falta poder tener un estudio con un buen diseño para poder analizar este estudio. Eso es una cosa que queremos hacer en GTQ para establecer qué dosis es la más adecuada. Otra cosa que se mira es ciclosporina y vedolizumab. En aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen intolerancia al infliximab, por ejemplo, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca crónica congestiva y además pacientes que han presentado una infección grave con el infliximab, podríamos inducir con ciclosporina y mantener esta inducción con el vedolizumab. Y aquí podemos ver que es un tratamiento eficaz que nos previene las colectomías a largo plazo, que en definitiva esto es una cosa a tener en cuenta y se podría utilizar en este subtipo de pacientes, que afortunadamente no es la mayoría, con cierta respuesta. ¿Qué nos dirías? Pues de cara a si podemos utilizar ciclosporina, evidentemente estas son cosas que podemos discutir, porque si la gente aquí no tiene experiencia, no tiene niveles y no los quiere usar, pues podemos obviar, pero yo creo que tenemos que tener información de qué es lo que hacemos en el resto del mundo en relación a este tratamiento. ¿Tú qué dirías? Bueno, preferible falta que tenga experiencia. En los casos de ciclosporina y infliximab hay factores iguales. Si uno no tiene experiencia con un medicamento, obvio se va a decantar por el de mayor experiencia. La presencia de infecciones activas está contraindicado en ambos. Y obviamente, como mencionó la doctora, lo que sería la ciclosporina, la imposibilidad de monitorización, pacientes con hipertensión por los efectos adversos que esta produce, insuficiencia renal, el desequilibrio electrolítico como el magnesio, las intolerancia o fracaso a tiopurinas, que es algo de que discutiremos en los algoritmos, y la gestación, que está en interrogantes en casos de que tienen que ser tomado en cuenta. Sobre el infliximab, la falta de experiencia, como marcamos también con la ciclosporina, y la presencia de infecciones activas o tuberculosis latente, que siempre tiene que descartarse. Aquí podemos ver evidencia que también nos comienzan a decir que podríamos utilizar. En el estudio Varsity vemos vedolizumab versus adalimumab para el brote moderado grave, y entonces hay mucha gente que dice, bueno, pues podríamos utilizar en el brote grave el vedolizumab, pero recordemos que este estudio está hecho en pacientes que tienen actividad más moderada que grave, con lo cual, de momento y con la evidencia actual, no podemos indicar vedolizumab para un brote grave. Diferente es el mantenimiento, que era la opción que les he comentado anteriormente. Entonces, ¿qué hacemos? Segunda línea de tratamiento de rescate. Hay evidencias que nos dice que podemos utilizar infliximab tras ciclosporina y viceversa, porque más o menos es efectivo. Podemos utilizar otro artículo que también nos indica infliximab tras ciclosporina y viceversa. Podemos ver que aquí tenemos tres evidencias en tres referencias de estudios, tanto españoles como franceses, por ejemplo, en el que se ve que son opciones a tener en cuenta cuando una de las dos no funciona. De todas maneras, un paciente que ya necesita una tercera línea de tratamiento, quizás estamos alargando mucho el tratamiento y el paciente quizás empieza a bajar la albúmina, se pone más tóxico y estamos alargando una decisión que probablemente con una cirugía a tiempo el paciente iría en mejores condiciones. Es decir, si el paciente responde pero no acaba de estar del todo bien, quizás hay un sitio para una tercera línea. Si el paciente definitivamente no responde, no alarguemos el tiempo. Yo creo que más allá de 7 días, si el paciente no va bien, este paciente se merece una cirugía en condiciones. Por tanto, nuestra paciente... Se le inició ciclosporina 2 miligramos por kilo endovenoso. A los 5 días de inicio del tratamiento de rescate con la ciclosporina endovenosa, presentó 3 deposiciones por día, no sangre, no dolor abdominal, una PCR que bajó a 10. Se le inicia entonces azatioprina como mantenimiento de la remisión por la ciclosporina, que se mantuvo 5 días más, entonces recibió ciclosporina, azatioprina y los esteroides. Durante el tiempo que llevó la triple inmunosupresión, recibió profilaxis para neumocitis yerobesi con trimmetoprim sulfametosazol. ¿Tendrías algún comentario a este tratamiento? ¿Lo harías distinto? ¿Qué harías tú, Clarely? No, yo permanecería. ¿Sí? Una de las cosas que podemos discutir de eso es si este paciente pasó directamente a la ciclosporina, ustedes que tienen más experiencia. Sí, nosotros del grupo de Badalona se demostró que los pacientes que no necesitan este puente con ciclosporina oral para iniciar la azatioprina, porque además la azatioprina es un fármaco que ya sabemos todos que tarda 4 semanas en tener todo su efecto, con lo cual podemos pasar de ciclosporina endovenosa a azatioprina y así le evitamos más inmunosupresión, porque pensemos, van con corticoides, ciclosporina endovenosa, que después pasa oral y luego azatioprina, o sea que esto es una bomba muy importante. Recordar que el fármaco que más se asocia a efectos adversos a nivel de infecciones y que el único que se ha asociado a mortalidad por infecciones son los corticoides, ¿no? Y sumar más es importante.
Medidas para iniciar el tratamiento con infliximab es solamente una revisión de lo que ya hemos mencionado, revisar la historia clínica, una anamnesis detallada, las contraindicaciones que hemos hablado, descartar infecciones, coinfecciones en estos pacientes e infecciones activas, insuficiencia cardíaca importante, verificar o comprobar el estatus inmunológico del paciente con su vacunación y si en situación de brote grave, claro que hay que individualizar estas situaciones. Todo esto está tomado y les recomendamos mucho la revisión de las guías GTECO, que son guías con metodología GRED, que de hecho es una revisión de las anteriores que hicimos en el año 2015, que es la primera guía con metodología GRED que se ha hecho del mundo. Ahora todas las guías de ECO la hacen así, hemos renovado el 2020 estas guías y desde aquí tomamos estas y estas otras que también nos hablan de qué medidas tenemos que hacer si al paciente le ponemos con ciclosporina. Ya por último. Ya por último, este es el algoritmo de resumen, cumplimos con que nos acortamos en el tiempo para poder interactuar. El resumen es lo que hemos hablado hasta el momento de lo que hicimos con esta paciente. En pacientes sobre todo de que hay que tener pendiente de que si es una colitis ulcerosa grave, córtico refractaria, que no respondió o sí a inmunomoduladores, el uso de ciclosporina o infliximab, si tuvo remisión con la ciclosporina, se puede mantener con la ciclosporina bioral. Si fue con el infliximab, permanecer con el infliximab. Si hay otro que, por ejemplo, es un paciente que venía con rechazo por vedolizumab, en este caso también se puede valorar otro agente y siempre tener pendiente que es un paciente que puede terminar en cirugía. Aquí lo que marca la diferencia es la utilización o el paciente que ha estado expuesto o no a inmunomoduladores previos. Entonces, gracias a todos por su compañía en este precongreso PANCO GT. Muchas gracias. Hay varias preguntas en la sala. Aquí, por favor, en primera fila. Nacho. Creo que te pueden llevar micrófono más que nada, si no los que están conectados en streaming no te oyen desde casa. Gracias. No, un comentario solo sobre los antibióticos, que en todas las revisiones pone que la evidencia es leve. En los brotes graves yo creo que no hay duda que hay que poner antibióticos. La prueba es que cuando se quitan los colons hay microperforaciones, hay microabscesos y yo creo que en un paciente que tiene un brote moderado grave o sobre todo tirando a grave, no hay ninguna duda de que empezar con un antibiótico, incluso dos, ciprometronidazol, por ejemplo, para mí o sea, me refiero porque se sigue hablando de la duda de poner los antibióticos, pero en la práctica, cuando los pacientes ingresan, desde luego en el hospital 100%, y es posible que fuera también tengan... Nosotros no, ¿eh? Nosotros si el paciente está séptico, las cosas que ha comentado Clariris, si no, pero es verdad que está muy bien porque aquí cada uno puede ver cómo estamos enfrentándonos del mismo paciente en diferentes escenarios. Nosotros, si no cumple esto, no lo utilizamos, porque además cada vez somos más restrictivos con la política de antibióticos, ¿no? Eso sí, si el paciente se pone séptico y además, como he dicho, la evolución de estos pacientes va por momentos, tienes que inmediatamente no perder el tiempo. Doctora, el posicionamiento de los anti-JAKs, por favor, en este momento. En el brote grave no hay Sí, nada. pero... En el brote grave no hay nada. En el brote moderado, y esto te guío otra vez a la guía de GTQ, aquí ya hablamos de que para el mantenimiento de la inducción en un paciente con un brote moderado, incluso, o la inducción misma en un paciente con un brote moderado, podemos poner en el mismo nivel vedolizumab, según la evidencia, porque esto está metodología GRADE, vedolizumab, ustekinumab y los inhibidores JAK. Sin ningún problema. Pero en el brote grave, que es este caso, no hay. De momento no hay evidencia suficiente como para justificar esto. Había otra pregunta, creo, ahí detrás, en la tercera fila. Por favor, el micrófono en la tercera fila. Sí, creo que Bien, yo soy el doctor Felipe Piñol Jiménez de Cuba. Trabajo en el Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso y llevo 30 años prácticamente dedicado a lo que es el estudio del metabolismo de los ácidos biliares en enfermedades inflamatorias, no solamente de Crohn y colitis, sino todo del intestino, y relacionados con la carcinogénesis. Y hay algo fascinante en este evento del cual estoy participando gracias a PANCO. Desde el segundo caso que se presentó por la doctora Ana Gutiérrez y el doctor Vázquez, más todas las conferencias que han venido impartiendo acá, hay algo interesante y que comienza a tener
una gran importancia en los pacientes con enfermedad inflamatoria crónica del intestino. Y es la pregunta que yo le hacía acá, que la iba a hacer también cuando presentaron los errores de los pacientes con enfermedad inflamatoria, cuando es la colecistectomía un factor importante a tener en cuenta en la evolución clínica de los pacientes con enfermedad inflamatoria del intestino. Bueno, esa pregunta no se relaciona con el caso, pero yo te la contesto. Se ha descrito que exista malabsorción de sales biliares en pacientes que tienen enfermedad ileal, no solamente porque hay inflamación en un área que se dedica a la absorción, sino que muchas veces estos pacientes, si han sido operados, pueden tener menos área de absorción, aun cuando no tengan inflamación. Entonces, es importante. Ahora bien, el papel de la colecistectomía de cara a los brotes es una cosa que sí que hay casos que se han comentado, pero no hay un estudio que nos diga que se asocia directamente y que es a tener en cuenta como un factor importante de la evolución de los pacientes. No así la apendicectomía, que quizás aquí sí que hay un poco más de evidencia y de hecho hay alguna serie donde nos indican que quizás un paciente con un brote moderado de difícil control se podría beneficiar de una apendicectomía. Es decir, pero de todas maneras esta es una evidencia de otro escenario que no es el que estamos hablando ahora. Realmente es algo impresionante y es importante lo que usted ha dicho. Pero bueno, solamente le quiero transmitir. Llevo 10 años en este centro que estoy trabajando y evidentemente parece ser que sí, que constituye un factor de riesgo en estos procesos. Muchas gracias. Vale. No, bueno, nada, gracias por a ti. darle también la última, hay muchísimas preguntas, sí, algunas se han repetido, como el TOFA que comentaba la doctora, pero una que nos ha llamado la atención a Guillermo y a mí creemos que es importante. Habéis comentado lo de la heparina de bajo peso molecular y la dosis profiláctica en ingresados. ¿La suspendemos cuando se van de alta? Esta es una muy buena pregunta y cada vez tenemos más dudas de decir, al paciente ha estado muy grave, le hemos puesto tratamiento, ¿qué hacemos? Porque cuando te pasa a ti, a mí me pasó, un paciente joven de 35 años, era un paciente con un brote moderado grave que no quiso ingresar, lo tratamos con infliximab, era un paciente, tenía una criatura de 2 años, cayó redondo con la criatura en brazos y murió con un TEP. Claro, cuando te pasa a ti eso, dices, ¿qué he hecho yo mal? Probablemente, si el paciente no quiso ingresar, yo tenía que haberle empezado la profilaxis a nivel ambulatorio, es decir, yo tengo dudas también y no sé en qué paciente tendríamos que iniciar, o sea, no me queda tan claro. Quizás si el paciente ha estado muy, muy grave y le ponemos un tratamiento y está con una carga inflamatoria muy importante, las úlceras son grandes, la PCR es grande y el paciente quiere marchar a casa porque está mejor, porque ha bajado el número de deposiciones, porque la PCR se ha normalizado. Yo quizás en este paciente, por lo menos 2 semanas, sí que le utilizo la heparina. Y definitivamente en un paciente con este brote moderado grave que no quiere ingresar, yo ya no lo pienso, yo les pongo heparina, o sea, no me vuelve a pasar, por lo menos a mí. Sí, es que estaban entre las del público un par de preguntas y nos han parecido importantes. Hay un montón y a mí leí. Muchísimas gracias por la participación. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, mi compañero me permite presentar al siguiente ponente porque para mí es un placer y es un honor. No sé si ya está Fernando conectado, si nos está oyendo. ¿Es así, Fernando? Sí, está conectado, me dicen. Bueno, yo creo que es alguien que no merece que diga nada más de lo que todos pensamos. Más que no merezca, es que no vale la pena que yo diga nada de Fernando Gomollón, pero lo voy a decir porque yo la primera vez que vine aquí, a Latinoamérica, fue gracias a él, porque yo le tenía muchísima envidia porque él venía aquí y hablaba tanto de todos ustedes y yo tengo mucha familia en México y no había venido nunca y le dije, por favor, alguna de las veces que no puedas, déjame ir. Y fue la primera vez que estuve en Colombia y me maravilló todo esto y bueno, conocí a gente que ya se ha quedado en mi vida y fue gracias a Fernando Gomollón. Y ella ha sido un embajador de GTQ y de todo nuestro trabajo aquí en muchos de sus países, los adora, es un maestro para nosotros tanto allí como aquí, fundador de GTQ, presidente de GTQ, bueno, autor del libro de cabecera de GTQ. Podría decir tantas cosas de Fernando que no acabaría nunca. Lo queremos todos y lo vamos a escuchar todos encantados. Cuando quieras, Fernando. Bueno, hola a todos. Siento muchísimo no poder estar con todos vosotros en la República Dominicana, pero en esta ocasión
no ha sido posible y vamos a tener que compartir todo a través de la red, a través de lo que está de moda hoy en día, que es comunicarnos por la red. Voy a compartir inmediatamente la pantalla para entrar directamente en el tema que nos ocupa hoy, que es hablar de los fármacos biológicos, de las pequeñas moléculas y de su manejo en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta presentación que vamos a hacer es prácticamente idéntica a la que hacemos en el curso monográfico para médicos residentes de GTQ en España, aunque con algunos matices y algunas cosas que introducimos especiales para hoy, ¿no? En primer lugar, cuando se va a hablar de un tema tan sensible como el tratamiento con biológicos o con las nuevas moléculas pequeñas, que todos estos productos son muy caros y mueven una gran cantidad de dinero, hay que subrayar los conflictos de interés y detenerse lo suficiente en la página de los conflictos para que todo el mundo pueda verlos y apreciarlos, ¿no? En segundo lugar, resumimos brevísimamente lo que ha ocurrido con el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal desde que empezamos a tratarla. Entonces, el primer tratamiento realmente eficaz en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, el tratamiento en este caso de la colitis ulcerosa, fue la salazopirina, que se empezó a utilizar de forma empírica en el año 1941, un fármaco que se diseñó para el tratamiento de la artritis reumatoide, pero que desde ya el principio se observó que podía mejorar a algunos pacientes con colitis ulcerosa. Pasaron bastantes años hasta que se introdujeron los corticoides en el tratamiento de la colitis, con el primer ensayo clínico aleatorizado en el año 1955, que se publicó en el British Medical Journal y que después tardó mucho tiempo en difundirse por todo el mundo, como es normal, y posteriormente se fueron añadiendo poquito a poco algunos fármacos, muy poquito, los inmunosupresores como la azathiopina, como el metotrexato, la mesalazina, que en realidad es la parte activa de la salazopirina, y en algunas circunstancias clínicas muy especiales se empezó a utilizar ciclosporina o tacrolimus. Pero una verdadera revolución, un cambio fundamental después del cambio que representaron los corticoides, fue la introducción del infliximab en el año 1999 o 2000, según las áreas del mundo. El infliximab es el primer anticuerpo monoclonal que se utilizó en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, en principio en el tratamiento de la enfermedad de Crohn, han compartido también con el tratamiento de la artritis reumatoide, y desde entonces han pasado un poquito más de 20 años, y como nos dirían Alfredo Lepera y Carlos Gardel, pues 20 años no es nada, pero sí que es algo en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, y que vemos como en los años siguientes se ha ido expandiendo el armamentario terapéutico, lo que disponemos de fármacos para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, y vemos cómo es cada vez un número mayor y cómo en el 2025 esperamos disponer de un número y una variedad muy importante de moléculas. En realidad, los biológicos son un grupo de fármacos que tienen como comparten en su definición que son un producto medicinal o una vacuna que consisten en un ser vivo directamente, como algunas vacunas, o bien han sido producidas por un ser vivo. Los sinónimos de biológico son biofármaco o bioterapéutico. En las determinadas áreas del mundo se utilizan estos otros términos. Y hay muchos biológicos, las citoquinas, los agonistas y antagonistas de receptores, hormonas, etcétera, pero en la enfermedad inflamatoria intestinal los que hemos utilizado más y los que han tenido más éxito son los anticuerpos monoclonales, que en realidad son una imitación exacta de los anticuerpos que produce el organismo humano, una imitación de los anticuerpos que producen también otros mamíferos para tratar de bloquear algunos de los, vamos a decir, de las cadenas metabólicas o las cadenas inmunológicas que están alteradas en la enfermedad inflamatoria intestinal. La diferencia entre los biológicos y las pequeñas moléculas que antes utilizábamos y que ahora vuelven en forma de otras pequeñas moléculas, las diferencias son bastantes. En primer lugar, el peso molecular parece una tontería, pero no lo es, porque el peso molecular es muy bajito en las moléculas pequeñas, es de menos de 1000 daltons, 1000 daltons en la mayoría de ellas. Sin embargo, en los biológicos el peso molecular es muy grande, es de 140.000, 160.000 daltons, son muy complejos. Las moléculas pequeñas se pueden sintetizar químicamente de manera relativamente fácil, aunque en algunas de ellas la síntesis es compleja, pero la mayor parte de ellas se sintetizan relativamente fácil y siguen un patrón farmacodinámico y farmacocinético muy similar a los fármacos que estamos acostumbrados tradicionalmente a utilizar. Sin embargo, los biológicos que utilizamos en la enfermedad inflamatoria son proteínas, son difíciles de sintetizar, se sintetizan con organismos vivos y, por lo tanto, tienen un proceso de fabricación más costoso, más difícil y que exige unos controles de calidad mucho mayores, ¿no? Entonces, tienen bastantes diferencias, como podéis ver en las tablas. Como hemos visto antes, ahora lo vemos en forma de tabla para que nos sinteticemos, hay muchos fármacos que utilizamos en diferentes circunstancias en la enfermedad inflamatoria intestinal. Aminoácidos, corticoides, antibióticos, modificadores de microbiota y la dieta, inmunomoduladores clásicos, biológicos, pequeñas moléculas nuevas, de las que vamos a hablar hoy, etc. Y ahí tenéis en esta tabla, en negro, la cantidad importante de fármacos que podemos utilizar de forma aislada o combinada, y en rojo, algunos de los fármacos que o van a ser comercializados en el futuro próximo o bien ya han sido abandonados
y no van a ser desarrollados comercialmente, como ocurre con el etrolizumab, la Premilast o el Mongersen en la enfermedad inflamatoria intestinal. Existen múltiples dianas que podemos escoger para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, múltiples dianas que están resumidas en muchísimas figuras, unas más complejas y otras menos complejas, pero a mí me gusta poner esta adicción a Pourri porque es una inmunóloga que se ha dedicado a analizar la inmunología de la mucosa durante años y que realmente ha producido trabajos esenciales en la comprensión de la enfermedad inflamatoria intestinal y la eficacia de nuestros tratamientos. En este gráfico vemos que podemos interferir con el desarrollo de la enfermedad, con el desarrollo de los síntomas, con el desarrollo de las complicaciones, alterando muchas vías, ¿no? Y no solo las vías inmunológicas, sino que también podemos alterar otras vías que en el futuro también serán dianas de la enfermedad inflamatoria intestinal, como el endotelio vascular, directamente las células, los propios enterocitos, los fibroblastos, que son esenciales, los miofibroblastos, que son esenciales en el desarrollo del proceso de fibrosis, que es tan importante en la enfermedad inflamatoria intestinal, las células T reguladoras, podemos incluso utilizar células como arma terapéutica, como las células T reguladoras que podemos infundir al paciente, etcétera, etcétera. En lo que nos ocupa hoy, este ensayo clínico fue absolutamente esencial. Se publicó en 1997, se publicó en el New England Journal of Medicine, fue el resultado de un estudio multicéntrico en el que colaboraron diversos países y demostró que el infliximab era superior al placebo, demostró tanto para obtener la respuesta como la remisión. Y si podéis observar perfectamente en este ensayo clínico como la tasa de remisión era casi ridícula, de un 4% en los pacientes con la enfermedad inflamatoria, con enfermedad de Crohn en este ensayo, lo que quiere decir que eran pacientes realmente graves con enfermedad inflamatoria intestinal, con enfermedad de Crohn, y el infliximab fue claramente superior. Pero ya en esta primera gráfica vemos el primer problema que tenemos con los biológicos: no siempre funciona. Durante los años siguientes se ha demostrado que el infliximab y el resto de los agentes biológicos funcionan, y los anti-TNF han adquirido una importancia tremenda tanto en el tratamiento de la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerosa. En esta revisión reciente, cuya referencia ya podéis ver abajo y que os recomiendo, veis las indicaciones que tienen ahora en la colitis ulcerosa los anti-TNF y las indicaciones que tienen en la enfermedad de Crohn. Es una revisión en la que han colaborado, como veis, Lorraine Perin-Viruletti y Eugene Dombenes, entre otras personas, ¿no? Pero cuando usamos anti-TNF no solo tenemos el problema de que los anti-TNF no siempre funcionan, tenemos el problema de que van perdiendo eficacia a lo largo del tiempo. Y en este magnífico estudio holandés vemos como la pérdida de eficacia a lo largo del tiempo, la pérdida de respuesta puede ser por varios motivos: por la directa pérdida de respuesta, por la aparición de efectos secundarios, porque nosotros tratemos de reducir la dosis porque el paciente nos lo pide, o por algunos factores que desconocemos en algunos casos. Fijaos que no solo se pierde de respuesta, sino que a veces aparecen efectos adversos. Y por lo tanto los anti-TNF no nos solucionan todos los problemas. Mejoran el control de la enfermedad. Si lo hacemos sistemáticamente podemos conseguir un control de la enfermedad razonablemente bueno, pero la mayor parte de los pacientes o no responden o pierden la respuesta a largo plazo. Es decir, hay fallos primarios cuando no funciona el biológico, fallo secundario cuando deja de funcionar habiendo funcionado al principio, o casos de intolerancia y de efectos adversos. Es importante distinguir los distintos tipos de fallo porque, como veis, cuando nosotros tratamos de controlar con un segundo biológico, con un segundo anti-TNF, el fracaso de un primer anti-TNF, según el tipo de fallo, la tasa de éxito que tenemos es totalmente diferente. Es mucho más fácil controlar un paciente en el que haya habido efecto adverso con un nuevo biológico que controlar un paciente en el que haya habido un fallo primario. Además de demostrar su utilidad, estamos años ya estudiando si los niveles del fármaco nos permiten, el medir los niveles del fármaco nos permite mejorar su eficacia. Sin embargo, los ensayos controlados, como el Taxid o el Tailorix, no han conseguido demostrar que una actuación proactiva, que buscar siempre los niveles, nos permita mejorar. Es decir, que ahora la determinación de los niveles de los fármacos en los anti-TNF sigue teniendo una utilidad reactiva. Los medimos para saber cuál es la naturaleza del fallo de respuesta de un paciente, si es un fallo inmunológico o es un fallo de pérdida de respuesta directo. Pero esto no sirve cuando lo hacemos de forma proactiva porque hacemos muchos niveles, gastamos mucho dinero y, sin embargo, no mejoramos la respuesta de los pacientes, por lo menos hasta este momento no se ha podido demostrar. Con el natalizumab lo ponemos aquí porque es otro biológico que se utilizó en el tratamiento de la enfermedad de Crohn, que demostró ser mucho más eficaz que el placebo en prevenir las recaídas, muchísimo más eficaz, y que se publicó directamente en el New England Journal este estudio. El natalizumab, como sabéis, se utiliza en esclerosis múltiple, y en este estudio que publicó Sanborn en el New England Journal se demostraba que era eficaz y que era seguro. Pero en el mismo año se publicó que el natalizumab podía asociarse a la aparición de leucoencefalopatía progresiva, que es un cuadro gravísimo y que en aquellos primeros casos fue mortal. ¿Por qué ponemos esto? Si el natalizumab ya no lo estamos utilizando en la enfermedad de Crohn.
Ponemos esto porque para aprender en el manejo de los biológicos y de las moléculas pequeñas en la enfermedad inflamatoria intestinal tenemos que ser pacientes. No solo tenemos que aprender durante los ensayos clínicos previos a la comercialización, sino que tenemos que aprender de los estudios observacionales que hacemos en la evolución de la enfermedad. Y los efectos adversos raros solo aparecerán cuando tratemos a muchos pacientes. Esta gráfica de Jean-Fred Colombel nos lo resume perfectamente. Podemos progresar. Y, por ejemplo, cuando se vio que el natalizumab tenía este problema, se diseñó el vedolizumab, y el vedolizumab es más selectivo que el natalizumab, no es un inhibidor de alfa-4, sino que es un inhibidor específico de la integrina alfa-4 beta-7, que es una integrina que se expresa solo en el tejido intestinal y en algún tejido respiratorio en alguna mucosa, pero sobre todo en el tejido intestinal cuando hay inflamación, y por lo tanto, como solo hay expresión, solo hay unión en el tejido intestinal, es más selectivo cuando lo inhibimos en cuanto a inhibir la inflamación. Y el vedolizumab es otro biológico que ha demostrado ser más eficaz que el placebo en el tratamiento de la colitis ulcerosa y de la enfermedad de Crohn. Después han aparecido otros biológicos por otras líneas distintas. Y, por ejemplo, el ustekinumab utiliza otra vía totalmente diferente, inhibe la IL-12 y la IL-23 a través de su unión a la subunidad P40 de ambas moléculas, y demostró ser tremendamente eficaz en la psoriasis. Fracasó en los primeros ensayos clínicos de enfermedad de Crohn, que estaban probablemente muy mal diseñados, pero en los segundos ensayos clínicos demostró que es más eficaz que el placebo y es una buena alternativa para tratar a los pacientes. Cuando tratamos a los pacientes y evaluamos la respuesta a los fármacos biológicos, no solo tenemos que fiarnos de los síntomas, sino que tenemos que tener datos objetivos, tanto de biomarcadores como de endoscopia. Y estos ensayos clínicos deben incluir siempre, y los estudios observacionales que hagamos, una evaluación endoscópica de la respuesta. Y como vemos, en el caso del ustekinumab se ha demostrado que la respuesta endoscópica es mejor que la que se obtiene con placebo, confirmando los datos clínicos del fármaco. Es decir, tenemos más evidencias. Además de los biológicos, que ahora prácticamente los que utilizamos son infliximab, vedolizumab y ustekinumab, y también usamos muchísimo adalimumab, que es otro anticuerpo anti-TNF distinto que el infliximab, un poquito menos certolizumab, que es otro anti-TNF, y un poquito menos golimumab, que es otro anti-TNF, pero de subtipos son anti-TNF, ustekinumab, vedolizumab. Además de eso, durante los últimos 20 años se han descrito alrededor de 520 quinasas, proteinquinasas, enzimas que forman parte del control metabólico del ser humano. Es decir, el quinoma, la cantidad de proteínas que tenemos que son proteinquinasas, es muy grande, y entre ellas algunas intervienen en la regulación del sistema inmunológico de forma muy importante. Y uno de los inhibidores que se ha probado durante años y que ha demostrado ya ser eficaz en la colitis ulcerosa es el tofacitinib. Este primer inhibidor comercializado con esta indicación de la colitis ulcerosa nos prueba que no solo los biológicos, sino que moléculas pequeñas que inhiben partes clave del sistema inmunológico van a ser esenciales en el tratamiento de la colitis ulcerosa en el futuro. Es decir, que para resumir, disponemos de biológicos y biosimilares. Los biosimilares son imitaciones de los biológicos fabricados por otra casa comercial, pero que han demostrado que son absolutamente bioequivalentes y por lo tanto se pueden utilizar a cambio del biológico en la clínica diaria. Tenemos los biológicos y los biosimilares, que son eficaces en el control de la enfermedad aguda o eficaces en el mantenimiento de la enfermedad, y que tienen como dificultad que se administran por vía parenteral. Otra dificultad es que no siempre los podemos administrar solos y, por ejemplo, el infliximab muchas veces hay que administrarlo concomitantemente con inmunosupresores. Los biológicos son característicamente fármacos que tenemos que utilizar por estas vías, son también inmunógenos, variablemente inmunógenos. Hay algunos muy inmunógenos como el infliximab y otros menos inmunógenos como el vedo o el ustekinumab, porque le estamos poniendo al organismo otra proteína extraña de fuera que identifica también como una proteína muchas veces con epitopos que desencadenan reacción inmunológica y pueden perder respuesta produciéndose anticuerpos. Es decir, los biológicos son fármacos que tienen sus ventajas y también sus inconvenientes. Las pequeñas moléculas también tienen, las nuevas moléculas y los biológicos comparten unas cosas. Primero, que las utilizamos habitualmente en la enfermedad refractaria porque el precio y la accesibilidad nos limitan su uso en el resto de enfermedades. Además, conocemos relativamente poco sobre los efectos adversos de algunas de estas moléculas pequeñas para utilizarlas constantemente. La utilizamos en la enfermedad inicial solo cuando el pronóstico es malo desde el principio. Por ejemplo, en la enfermedad fistulizante perianal utilizamos estos fármacos. El tipo de fármaco que utilizamos un biológico, uno u otro, o las pequeñas moléculas, dependerá del paciente, de la experiencia que tengamos con su uso, del coste de los fármacos y de la disponibilidad que tengamos en cada medio. Y luego, cada vez que pasa un mes, 2 meses, 3 meses, según pasa el tiempo,
cada vez vamos indicando los biológicos y las pequeñas moléculas antes en la enfermedad inflamatoria intestinal y se los ponemos a los pacientes. No consideramos necesario tanto fracaso del tratamiento que llamábamos convencional y es muy importante que ahorremos lo más posible los esteroides que causan daños que a veces son irreversibles en los pacientes. Volvemos a la misma tabla que hemos visto antes para que recordéis las diferencias entre las moléculas pequeñas y los biológicos otra vez. Y el problema que tenemos es las diferencias farmacológicas, farmacodinámicas, farmacokinéticas, etcétera, pero lo que nos interesa realmente es cuál de estos es mejor. Y hoy en día tenemos muy poquitos ensayos comparando un fármaco con otro. En realidad se han publicado solo 2. Bueno, se ha publicado uno más con etrolizumab, que ha sido un pequeño fracaso. Pero se han publicado ensayos clínicos comparando adalimumab con vedolizumab en el tratamiento de la colitis ulcerosa y en este ensayo comparativo el vedolizumab resultó ser superior al adalimumab. Y hay otro ensayo comparativo que no se ha publicado todavía, pero que está a punto de publicarse entre ustekinumab y adalimumab en enfermedad de Crohn aguda y luego manteniéndose al año, y parece que ustekinumab y adalimumab son similares en eficacia al principio, aunque al año mantienen la respuesta de unos poquitos pacientes más con ustekinumab, pero con una diferencia relativamente pequeña. Entonces, como no disponemos de ensayos comparando dos fármacos directamente, lo que hacemos es hacer estos metaanálisis en red, de los que quería deciros 2 palabras solamente. Hay que tener mucho cuidado con su interpretación, porque las poblaciones que se incluyen en los ensayos no son parecidas siempre, muchas veces son muy diferentes, pero son la única herramienta que tenemos a veces para poder comparar eficacia y seguridad entre 2 fármacos en el mismo tipo de pacientes, entre 2 fármacos, entre varios. Y tenéis, por ejemplo, varios en metaanálisis publicados recientemente, como este publicado en Lancet Gastroenterology y Pathology hace nada sobre los tratamientos de la colitis ulcerosa, que os pueden ayudar a seleccionar. Por ejemplo, en este estudio veis que la potencia máxima la tiene upadacitinib y parece que upadacitinib va a ser una molécula de gran interés para controlar la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto la colitis ulcerosa como el Crohn, aunque todavía los datos que tenemos sobre el seguimiento a largo plazo y sobre la seguridad son muy escasos. Hay que ver ventajas y desventajas siempre. Es posible que el disponer de más biológicos, más moléculas pequeñas y más combinaciones entre ellos nos permitan vencer una parte del techo terapéutico que tenemos ahora, que en realidad muchas veces nos quedamos sin fármacos eficaces para controlar un paciente que estamos viendo. Tenemos que ver el lado positivo de la eficacia y considerar siempre los riesgos en los pacientes. Y los riesgos son individuales de cada paciente y no se definen por la edad. Se definen por la fragilidad. Hay personas que tienen 50 años, son tremendamente frágiles, y personas que tienen 85 y están desarrollando una vida prácticamente normal. Entonces tenemos que evaluar los riesgos de forma individual teniendo en cuenta todos los factores. Si hay o no una insuficiencia cardíaca que podría contraindicar un anti-TNF, por ejemplo, si hay o no un riesgo de infecciones aumentado por lo que sea, si el paciente ha tenido un problema de nutrición muy grave, su riesgo de tener infecciones será mayor, si ha tenido que estar encamado, su riesgo de embolismo será mayor. Si tiene menos edad, podremos utilizar con más confianza tofacitinib. Si tiene más edad, tendremos más miedo a los fenómenos tromboembólicos, etcétera, etcétera. El riesgo ha de ser individual. Podemos utilizar combinaciones y poco a poco van apareciendo y van a aparecer muchos más estudios de combinación, incluso de biológicos o de biológicos y moléculas pequeñas. Pero recordad que sumar fármacos significa también sumar riesgo. Y por lo tanto hay que analizarlo muy cuidadosamente, paciente por paciente, y teniendo en cuenta la literatura médica reciente mejor publicada. Lo que más nos interesa en el futuro es ser capaces de predecir cómo va a funcionar un biológico o una molécula pequeña en ese paciente concreto que tenemos delante, que estamos viendo a nosotros. Y eso lo podremos hacer probablemente teniendo en cuenta un montón de cosas que se analizarán en análisis multioómicos, en análisis de Big Data, que en el futuro pueden cambiar cómo seleccionemos los pacientes para un tratamiento, aunque de momento no podemos hacerlo. Y un factor esencial es que podemos conocer todas estas moléculas, todos sus riesgos, todas sus ventajas y desventajas, pero es la disponibilidad. Y esto, evidentemente, depende no solo de los médicos, no solo de la zona geográfica donde estemos, sino de la labor de los que van a pagar estas moléculas, que en realidad somos todos los ciudadanos a través de los sistemas de seguridad social, pero que los que van a pagar, los que deciden qué se paga, a veces nos ponen limitaciones y no siempre en los países que uno espera. Por ejemplo, en Nueva Zelanda solo se pueden usar anti-TNF, no puedes utilizar ustekinumab. Para utilizar bien estas moléculas en nuestros pacientes, para utilizar bien los biológicos, tenemos que seguir unos pasos correctos, hacer siempre una lista de comprobación, mirar que hemos hecho las cosas bien, que los riesgos del paciente son los adecuados para ese tratamiento, porque
Tendemos a buscar explicaciones del éxito fáciles, pero no son debidas los éxitos nunca a un solo factor. Y para la mayoría de las cosas importantes que hacemos en nuestra vida, como decía Jared Diamond, un enorme divulgador, un enorme geógrafo y un gran científico norteamericano, el éxito requiere evitar muchas causas posibles de fracaso. Por eso, hemos resumido brevísimamente la evidencia sobre los biológicos de las moléculas pequeñas, pero tenéis que analizarlo mucho más en profundidad yendo directamente a las publicaciones antes de usarlo en la práctica clínica. Muchas gracias. Fernando, sabemos que estás conectado, pero no va a haber preguntas. Es una conferencia magistral y además nos quedaremos sin comer, como te comencemos a preguntar. Pero simplemente es por si tú nos querías mandar algún recuerdo o algún mensaje, y desde aquí te mandamos todo nuestro cariño. ¿Está conectado, Fernando? No te oímos. ¿O algún mensaje? ¿Que me oís a mí? Ahora, pero un poco más fuerte, anda. ¿Más fuerte? Pero ahora más sí. Fuerte. Gritamos. Te mandamos desde aquí un fuerte abrazo, Fernando. Igualmente, a ver si con el abrazo mío os pillo a todos. ¿Me oís? Sí, te oímos. ¿Quieres despedirte de alguna forma o te mandamos ya un aplauso? No, había una pregunta por ahí. ¿Hay alguna? ¿Tú tienes alguna pregunta? Ah, pues tienes una. Un paciente con enfermedad de Crohn, en tratamiento con anti-TNF sintomático, niveles bajos y anticuerpos. ¿Tu recomendación? Bueno, esta es fácil, ¿no? Si tienes un anti-TNF y ha hecho anticuerpos, lo primero que puedes probar es otro anti-TNF, porque hoy en día son tan baratos que lo más radical es probar, lo más sencillo es probar. Si estaba mal con infliximab, había dicho anticuerpos anti-infliximab, probar con adalimumab. Si estaba con adalimumab, probar con infliximab, porque el fallo ha venido de inmunogenicidad y el anti-TNF estaba funcionando antes. Entonces, lo más razonable es probar con otro anti-TNF inicialmente. Y si no funciona, pues siempre tendremos más alternativas posteriores. Bueno, pues tengo una envidia tremenda porque estáis ahí en Punta Cana, pero así es la cosa. Apreciado maestro Gomollón, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Estamos orgullosos de usted por todo lo que nos ha aportado. Muchas gracias. Cerramos el curso precongreso con las palabras del doctor Sócrates Bautista, presidente del Comité Científico. Adelante, Sócrates. Bien, muchísimas gracias a GTQ por el esfuerzo que hicieron realmente preparar este congreso, este curso. Ya vemos que no es fácil, son muchos detalles. Muchas gracias, gracias por el sacrificio que han hecho para estar con nosotros. No voy a ocupar mucho tiempo y solamente voy a dar un par de informaciones a todos. En primer lugar, a todos los exponentes del curso, queremos hacerle una foto al final. A los participantes que han traído póster, pueden ir y colocarlo, no son numerados, o sea, pueden colocarlo en cualquier lugar. Y el almuerzo, importante, que pueden ir, es libre y pueden ir a su hotel en donde están alojados a los buffets. Y nos vemos aquí a las 2 de la tarde. Gracias.